Vale, ya está. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir. Esperamos que se escuche bien por el efecto mascarilla y distancias y falta de micro. Pero bueno, puede ser un momentazo interesante para empezar las conversaciones con las que, como pastoral del Colegio Mayor, queremos ofrecer este año varias propuestas distintas, pero que respondan a lo que pasa en la comunidad del Colegio Mayor. Entonces, ya habréis escuchado en alguna de las cenas que tendremos, como todos los años, la animación de la fe, ¿no? Entonces, hay misas, ya sabéis, hay adoraciones, hay un grupo de fe, que ya lo habíais, algunos ya os habéis sumado, etc. Pero por otro lado, queremos ofrecer tres cosas distintas que no hemos hecho en otros años. Una, coloquios como esto, que es decir, ¿qué tenemos en común los creyentes y los no creyentes? Lo que tenemos en común son las preguntas, que son lo que decía Benedicto XVI, y a mí me ha resonado profundamente, ¿no? Y esta idea nace de una conversación con uno de vosotros, aquí presente además, que es decir, ¿cómo sé si soy creyente, no? Y me pareció tan honesta y tan valiente la pregunta, y decir, claro, o sea, ¿qué tengo que tener claro para considerarme creyente? ¿De qué tengo que dudar para considerarme no creyente? ¿Dónde estoy? Y en cualquier caso, ¿y qué pasa? O sea, si tengo la respuesta a esa pregunta, ¿luego qué? ¿No? Entonces, esta línea es el inicio de un proyecto que se llama Logos, que es la conversación, y creemos que lo específicamente universitario es hacerse grandes preguntas, y el plus de un colegio mayor es la comunidad, ¿no? Como hay relaciones de cariño y de fraternidad previas a las conversaciones, todos vosotros habéis tenido en este mismo hall conversaciones vitales y alucinantes a las 2, 3, 5 de la mañana, porque vivimos juntos, ¿no? La segunda línea que vamos a lanzar es la fe, maduración en la fe para los creyentes, ¿no? Es decir, genial, yo he creído y practicado toda mi vida, pero de repente me pasa como con el vestido de la primera comunión, me queda pequeño, pues no puedo tener 22 años y una fe de primera comunión, ¿no? Y el tercer proyecto va a ser renovación en los sacramentos, para aquellos que dicen, bueno, sí, soy bautizado, soy confirmado, pero es que no me enteré, ¿no? O me he encontrado con el Señor muchos años después, pero ya se me agotaron los sacramentos, de que a que me case, pues no me queda nada más, ¿no? Entonces vamos a, si Dios quiere, a tener en el Pentecostés del 2021 una renovación de sacramentos. A la par que esto, la universidad siempre ofrece la catequesis bautismal y de confirmación. Entonces agradecemos a los encargados de pastoral, Luis Lorite y Natalia Peralta, ¿vale? El lanzamiento de esto. Ya nuestros invitadazos de hoy. Empezamos, que de verdad que ha hecho un gran esfuerzo. Madre de familia numerosa. Me habéis rescatado, gracias. ¿Esto se puede hacer todos los sábados? Preciosa Liz, directora del Instituto Newman, y puedo decir de ella muchísimas cosas curriculares, todas apasionantes, pero lo que más me hizo pensar en ella y proponérsela al equipo cuando pensamos esta actividad, se lo decía a Julia ahora, es que es de las personas más honestas que conozco para aceptar lo que sabe, aceptar lo que no sabe y compartir tanto el asombro como el escándalo, que es la realidad de la vida de fe. Y dices, vale, genial, si creo en esto, ¿por qué luego pasa esto otro, no? Y hacerse preguntas muy valientes. De hecho, anuncio no patrocinado, no os perdáis los ciclos del Instituto Newman. Todos merecen la pena. Andrés Pou, Julio y Laura no necesitan mayor presentación, grandes colegiales y colegiales mayores además, que tienen un camino de búsqueda y de vivencia de la fe, pues muy preciso y muy personal y muy bonito. Entonces, la idea es sí arrancar con un coloquio, pero después, por favor, que esto va a ser más rico en la medida que todos preguntéis, compartáis, etc., ¿no? Hemos puesto deliberadamente el móvil viendo para acá para que os sintáis muy libres de hablar, viéndose o no. Y si quisierais en algún momento hacer una pregunta y que no se retransmita, sintiendo a la gente, si es que hay gente conectada o viéndolo después, sí que hay. pararíamos la retransmisión y la retomaríamos después de vuestras preguntas. Pues eso es todo por mi parte. El título de este coloquio es ¿en qué creen los que creen? Y vamos a poner todos en primera persona, pero dijimos lo mejor así. Exacto. ¿En qué creen los que creen? ¿De qué dudan los que dudan? ¿Y en qué no creen los que no creen? ¿Qué os resuena a vosotros con esta pregunta? Sí. A mí, yo simplemente enlazarlo con lo que ha dicho Paulina, que yo creo que es algo muy importante que a veces nos olvidamos a la hora de distinguir gente con fe, gente sin fe. Lo que tú dices, que todos nos hacemos preguntas y todo eso responde a algo del ser humano, a algo que tenemos común, que luego una persona encuentra una solución, una respuesta o algo que a él mismo le llena o
otro camino, pero a mí algo que me parece fundamental, sobre todo en este tipo de conversaciones y en esta temática, es la pregunta de por qué nos hacemos preguntas también, ¿no? ¿Qué nos lleva a nosotros a preguntarnos en si creemos, en si no creemos, y etcétera, etcétera? A mí, en mi opinión, yo creo que habría que distinguir la diferencia entre lo que es creer y lo que es saber científicamente, de manera empírica, que es algo que muchas veces se duda y es por lo que hay tanto agnosticismo hoy en día, que es porque la gente piensa que para creer, para tener certeza de algo, tiene que haber una demostración empírica. Pero eso es algo que está muy imbuido por los tiempos en los que vivimos y que no es así. Sí, no, yo ahí estoy bastante de acuerdo. Yo creo que al final no podemos olvidar de lo que estamos hablando y que si hablas de religión, si hablas de creencia, siempre estás hablando de fe. Es decir, siempre hay un paso clave que es el salto de fe. Es decir, yo puedo saber hasta aquí, pero nunca va a haber una respuesta concreta a la pregunta, porque siempre hay un yo creo en esto. Y es algo que mucha gente puede pensar que es completamente irracional, que no responde a la lógica, pero es que yo creo que también es una dimensión importante en nosotros mismos, que, no sé, todos tenemos fe en algo, ¿no? Yo creo. Yo cuando venía para acá pensando, bueno, ¿qué creo yo? Pues con eso que he pensado, pues vaya, y no me he dado tiempo porque había que poner cereales, quitar pañales y no me he dado tiempo a hacer. Pero sí que hay una cosa que he pensado, esto es clave para mí. Siempre se ha dicho que se cree en lo que no se ve, ¿no? Que es un salto, que la fe es ciega, y por lo tanto por eso mismo es subjetiva. Por lo tanto uno dice, bueno, pues oye, pues Rosa Montero, el otro día, ¿escuchasteis el Café Newman? ¿Sabéis quién es Rosa Montero? Es una periodista que invitamos para que nos hablara de la pregunta de la muerte, porque ella la tiene ahí como muy, pues también Viggo Mortensen. Bueno, al final la tenemos todos muy viva, pero con este tiempo de pandemia pues como que se nos ha avivado. Y ella decía, le preguntó Felipe Samarán ¿y si Jesucristo fuera verdad y después hubiera algo? Y entonces ella se quedó así y dijo, bueno, al que le valga, pues que le valga. Pero vamos, que es como creer en las hadas, ¿no? A mí no me entra en la cabeza. Y yo pensé, claro, es que es una respuesta muy honesta si la fe es una cosa subjetiva. Pues como si yo te digo, es que a mí me gustan los pepinillos con café, y dices, bueno, pues si a ti te gusta, pues chico, pues ya está, amárgate la mañana como quieras. Pero yo pensaba, ¿quién quiere vivir así? Es que yo no creo en lo que no he visto, es que yo creo en lo que he visto. O sea, no se puede vivir, o sea, lo otro no es vivir, o yo por lo menos no me pido eso, ¿no? Y uno luego puede decir, ¿pero qué has visto? Y dices, vale, pues es cierto que lo que se ve es muy sutil, pero como lo que se ve en una relación de amor también es muy sutil, ¿no? ¿En qué creo? Pues creo que toda la realidad es un guante puesto al misterio, ¿no? O sea, creo que todo lo que vemos, que todo lo que tocamos, que nuestras relaciones, que este sillón, que todo en lo que vivimos es un signo de una cosa más grande, del misterio que está sosteniendo todo esto, ¿no? Y ese misterio luego tiene distintos nombres y uno sigue profundizando y le pone distintos nombres. Pues le ponemos Jesucristo y otro le pone Buda, que yo con esto no estoy diciendo y luego hay un abanico y una lista, pero bueno, esto sería otra conferencia. Pero es el misterio, ¿no? Y eso nos permite vivir con los ojos muy abiertos, porque si esta realidad tiene que ver con ese misterio, yo vivo de una forma distinta a si esta realidad es una cosa y para creer me tengo que ir a hacer un viaje astral. Entonces, esto es la huida que hablamos, y esta huida hay de muchas maneras, wonderful y todo lo que queráis, ¿no? Es lunes, pero tú piensas que estás en la playa. No, es lunes no estoy en la playa. Entonces, si yo cada vez para vivir tengo que estar yéndome a la playa en mi imaginación, me estoy perdiendo el gran porcentaje de mi vida, que es despacho, niños, exámenes, amigos, ¿no? Entonces, ¿en qué creo yo? Que esta realidad es lo más potente que tengo para conocer ese misterio que creo que está atravesando todas las cosas.
En eso creo. No creo en irme a otro lugar para conocer a ese Dios que creo que sostiene la vida, ¿no? Yo quería añadir a lo que ha dicho mi compañera, que la fe es algo que tiene que ser voluntario, tiene que venir de un mutuo propio, de un yo quiero creer. Y en relación a eso me gustaría sacar a la conversación una novela que yo leí, que yo creo que es bastante ilustrativa, sobre las cuestiones de la fe, que es de un célebre escritor, Fyodor Dostoyevsky, que escribe Los hermanos Karamazov, en el que uno de sus protagonistas, Iván Karamazov, se plantea durante todo el argumento unas preguntas de tipo existencialista. Podríamos decir que este hombre vive atormentado por el hecho de no creer en Dios, pero él no simplemente da argumentos científicos que le podrían ayudar mucho en su argumentación, sino que él simplemente dice que él no puede aceptar que todo el mundo se salve. Él no puede aceptar que el verdugo se salve y que el asesino que va a ejecutar el verdugo se muera. O sea, es decir, él o quiere que se salven todos o no quiere que se salve nadie. Es decir, él quiere plenitud. Es decir, entonces, Iván no puede soportar el mundo creado por Dios, lleno de injusticia y sufrimiento, por eso se rebela ante él. Iván Karamazov es un hombre que no puede soportar la realidad que le circunda, y entonces la niega, y al negar la realidad está negando a Dios, y en eso va su ateísmo. Iván desea la armonía, la salvación del género humano, pero si ello supone la solución del verdugo, entonces preferirá rehusar de la parusía. O se salvan todos, o yo no quiero salvarme. Iván, en resumidas cuentas, elige rebelarse contra Dios, y por eso nunca creerá, porque al hacerlo estaría aceptando que el verdugo fuera perdonado por la madre del niño que acaba de ejecutar, y eso para Iván sería imperdonable. Iván pide un imposible, porque el hombre es malo. No, porque el hombre es malo porque es creado libre para amar, y Dios no puede cambiar eso, porque de otra forma no sería libre. Sin embargo, el lamento de Iván es más bien un anhelo de unidad, el deseo de la plenitud, pero no la consigue. Que se salven todos, amar a todos es lo que quiere Iván, pero no acepta el mundo que le fecunda. Por este motivo, al mismo tiempo, desea que el verdugo se salve y sea condenado, pues quiere amar y que se haga justicia, la armonía. En otras palabras, desea a Dios, su deseo de plenitud, ser en realidad un deseo de Dios. Iván es un hombre que rechaza el mundo porque lo ve injusto. En el fondo no es que ame el mundo, es lo que hablaba en la misma novela el Zatre Zosima, en la diferencia entre el amor activo y el amor soñado, que se da la curiosa paradoja de que hay un hombre que ama a la humanidad pero no puede ayudar a un pobre, a un leproso, porque le da asco. Entonces Iván lo que ama es una idea de mundo que él crea, él idea, porque él mismo se cree Dios o merecedor de ser Dios. Entonces Iván, por mucho que aspire a cambiar el mundo y a quejarse porque el mundo es sufrimiento, es dolor, es indeseado, Iván en el fondo lo que está demostrando es que no quiere el mundo, porque no quiere aceptar la realidad. Entonces en eso es a lo que yo venía mi intervención. La fe es voluntad, es querer aceptar lo que hay, es aceptar. Y una vez aceptas, ves. Porque la fe es ciega porque tú te impides ver la realidad y el orden de las cosas. Entonces, para resumir, en mi opinión la fe viene de uno mismo, en el sentido de que tú siempre está de tu mano el querer aceptar las cosas como son, de querer ver a Dios en la realidad o de no verlo, de querer aceptar la muerte o de no aceptarla, de querer quedarte en casa o vivir la vida. Eso es lo que yo pienso. Y ahora de aquí hay cosas importantes que retomar, ¿no? Lo que comentaba Rocío de la realidad, el papel de Dios en todo esto, que no es poca cosa. Es decir, si es un acto mío, ¿no será más bien una respuesta o es realmente solo y todo mi iniciativa?
y yo me creo un Dios y yo me invento que hay una voz allá que me está diciendo algo, ¿no? Pero por eso hay que volver más tarde. Ahora, cuando pensamos, y aquí vamos ahora todos, ¿de qué dudan los que dudan? ¿Qué es lo que nos escandaliza? Porque cuando hay problemas de fe, ¿no? Pues no todo el mundo parte del mismo escenario, ¿no? A veces hay normativas que no entiendo, unas no las entiendo y otras solo me pesan. Pues no tienes un problema de fe, tienes un problema de pereza, ¿no? Es más un lío todo este tema. O realmente me escandalizo, hay situaciones de dolor que me escandalizan y a las que no tengo respuesta. Y entiendo que si no hay respuesta, no hay verdad. Solo porque yo no puedo explicar cómo un avión es capaz de volar por el Atlántico, no es capaz, o solo yo no soy capaz de explicarlo, pero hay quien sí. Entonces, los que dudan, ¿por qué dudan? ¿O de qué dudan? A mí me gustaría hacer un comentario, intentando hacerlo breve, sobre un poco esto, porque creo que es algo que hoy en día nos está pasando y nos está pasando puramente en sociedades que se consideran desarrolladas, y que a mí me parece que es algo muy llamativo. Pero si nos damos cuenta, o sea, en España, entre nuestros círculos, entre la gente de la propia universidad, ¿qué está pasando? No es un rechazo a la religión como tal, es un rechazo al cristianismo, al catolicismo. O sea, la gente en realidad, o sea, se está cerrando a lo que conoce, a lo que le viene por su propia educación, a lo que ve en su día a día, y específicamente está mirando a Oriente. O sea, ¿qué está pasando ahora en las sociedades jóvenes? Que la gente mira pues al sesgo espiritual que tiene el yoga, a muchas cosas relacionadas con el hinduismo, con el budismo, etcétera, etcétera, porque es algo que les llama la atención, les parece más atractivo y les parece algo más puro y más natural. Viéndolo más como una práctica social, como una práctica espiritual y no tanto una religión, que es quitar una gran parte importante a lo que fundamenta a esas religiones. Y luego también yo creo que es en un sentido de rechazo a la propia religión que tienen aquí, que les viene educación y les viene socialmente, etcétera, etcétera, porque se asocia la religión con los actos que han cometido los hombres a lo largo de la historia más que con el fundamento. Tú cuando hablas con una persona que no tiene mucha idea de religión o que se hace preguntas pero no ha profundizado, no te va a hablar sobre teología, no te va a hablar sobre el evangelio, no te va a hablar sobre eso, te va a hablar de las cosas malas que pueden hacer ciertas comunidades, la Inquisición, etcétera, etcétera, ya va a empezar a sacar cosas que se han hecho en nombre de ese Dios. Entonces, yo creo que lo que no creen las personas que no creen, en este caso en el cristianismo, yo siendo católico, es más en lo que rodea a la religión, lo que surge de eso y lo que han hecho algunas personas con eso y que se quedan con la parte negativa. Porque yo creo que no es que no crean, porque tienen una ansia de creer, buscan de una forma u otra y muchas veces no se dan cuenta, pero llenan su espiritualidad, llenan su interior con otras cosas. Y ahora, ¿qué pasa? Oriente mola, queda chulo, queda el budismo, el yoga, todo esto, pues está muy guay, ¿no? Los mantras y todo esto, pues un monasterio de colores rojos y amarillos en la montaña en mitad del Tíbet, pues llama la atención, ¿no? No, yo quiero ser así. Pero al fin y al cabo todos buscamos. Y no es el miedo a profundizar, el miedo o el directamente no profundizar en lo que es el catolicismo lo que les lleva a decir no, esto no. ¿Por qué? Porque yo la parte visible que me queda son las acciones que se han hecho eso y las que quedan vistosas que son las negativas. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Andrés, sobre todo con lo de que rodea, ¿no? Porque hay mucha gente que te dice, sí, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Pero muchísima gente que te dice, o gente a lo mejor que te dice, yo creo en Dios, pero o sea, no es que no sea practicante, es que no cree en la iglesia ni en los sacerdotes ni nada. Entonces me parece como muy que la gente como que quiere creer en Dios, pero no quiere el resto, ¿sabes? Yo... No, o sea, yo creo que aquí, o sea, es justo, yo iba a decir lo mismo que Carmen, o sea, a mí me ha pasado mucho eso de ¿por qué no crees? ¿O qué es lo que te genera dudas? No, porque tal, porque no sé qué, la iglesia como institución, ¿no? Entonces yo creo que aquí también, relacionado un poco con lo que dice Andrés, yo creo que sea porque, no sé, los jóvenes siempre tendemos un poco como a rechazar lo establecido, ¿no? Y buscarnos un poco en nuestra rebeldía, un poco como nuestro camino. Yo creo que también hay que ser un poco críticos y ver qué es lo que la Iglesia debería pensar. Vale, hoy en día, en Occidente,
hay un movimiento que por lo que sea está generando un rechazo. Yo creo que siempre, no sé ni cuál es la forma, no tengo ni idea, ni siquiera yo, pero yo sí que creo que deberíamos, y la Iglesia como institución sí que debería replantearse el cómo acercarse, ¿no? O sea, es decir, obviamente el mundo ha cambiado muchísimo, somos una sociedad completamente diferente y es difícil, pero yo sí que creo que tiene que haber una labor que acerque la Iglesia y que diga, no, es que esto no es una cosa de tus abuelos. O sea, yo sé que tus abuelos van a misa, pero no tienes que verlo como algo de tus abuelos, sino como algo que tus abuelos, cuando tenían tu edad, también veían suyo, ¿no? Entonces yo creo que hay como una labor, sí nuestra, de búsqueda, pero sí que un acercamiento por parte de la Iglesia como institución, ¿no? Porque al final hay mucha crítica a la Iglesia, hay muchas cosas que a la gente le echan para atrás y que a mí, por lo menos como creyente, también hay muchas cosas que me rechinan. Y que tampoco tenemos, yo creo que nosotros como creyentes tampoco tenemos que tener miedo a decirlo. Es decir, si a mí esto que está haciendo la Iglesia no me parece bien, a mí alguna vez me ha pasado, pues ¿será que no estoy creyendo como debería? ¿Será que no? No, o sea, yo creo que una de las cosas más bonitas que yo me he encontrado es una persona que cree, pero que también cree y tiene ese salto de fe, pero que a la vez sigue manteniendo un poco el espíritu crítico, ¿no? No sé, ¿qué os parece? Yo quería manifestar mi total acuerdo con lo que ha dicho Laura. Yo creo que hay que mantener el qué de la Iglesia, pero sí hay que cambiar el cómo, acercarse a los feligreses conforme pasan los años. Que eso no significa cambiar el qué tiene que mantenerse. Y quería añadir a lo que comentó Andrés antes, el hecho de que la gente ahora está llenando su espíritu con religiones paganas. Pues me gustaría decir que es lo que tiñe Occidente ahora mismo. En Occidente tiñe ahora mismo una sombra de soberbia y las religiones se han vuelto un consumible más, se han vuelto un accesorio más de nuestra personalidad, de nuestra identidad. Se han vuelto meras identidades, pero son más que eso, porque van más allá del sujeto. El problema es que en Occidente se intenta objetivizar todo, se intenta hacer todo razonable, alcanzable al ser humano, pero la respuesta es que la realidad y Dios mismo no son abarcables, son inabarcables, son suprarracionales, que no es irracional. Suprarracional es que pasa, pero no es contrario a la razón, sino que tú no puedes alcanzarlo racionalmente. Y eso es lo que asusta a una generación soberbia, el hecho de no poder ser Dios, no poder entenderlo todo. Y eso es lo que asusta. Yo creo que Andrés, como bien decía, todo el mundo busca la plenitud, todo el mundo busca a Dios, pero lo buscan otras cosas porque tienen miedo de admitir que no pueden conocerlo. Pero ese es el paso. Un paso más atrás. O sea, ni siquiera ya religión, iglesia instituida, que sería otro temazo, ¿eh? Aquí ya vamos sacando 4 temas futuros, gente pastora, toma nota. Un paso más atrás es decir, el que duda, ojalá que podamos en esta conversación no abordarlo como el que se equivoca, ¿no? Porque si vosotros no dudáis, ya os digo spoiler, no creéis, ¿no? Dudas tenemos todos. No. Entonces, pero vámonos hacia atrás, es decir, la búsqueda de que lo que me pasa tenga sentido o no tenga sentido, es válida y es compartida, y es cuando dices, por ejemplo, sí es real que la práctica ha bajado tremendamente y más en Europa que en otros sitios, pero también es real que más en Europa que en otros sitios hay mucha gente joven buscando volver, porque hay quien le viene la fe de los abuelos y a quien le vienen los prejuicios de los abuelos, ¿no? Sí, pero es que aunque en mi casa me hayan dicho que todo esto mal, en el fondo, en el silencio, en mi corazón, y cuando estoy muy feliz o muy triste, sé que no estoy solo. Y se nos acercan buscando una respuesta a esa experiencia, no cultural, pero sí personal, ¿no? Andrea. A ver, yo creo que la gente que duda probablemente es porque en muchos casos han visto cómo se vive, ¿no?, la fe católica en su familia o en un contexto, pero quizá, como se comentaba, nos ha dado el enfoque que se le debería dar. O sea, al final tenemos el prejuicio de la religión como manda, prohíbe cosas. Entonces, claro, yo creo que a alguien al que le imponen algo, tanto sea para bien como para mal, lo rechazas. O aunque no lo rechaces, ya lo pones un poco como en tela de juicio de, es que entonces ya no sé si es así o no es así. Y probablemente haya mucha gente que quiera, porque vea cosas que le puedan hacer bien, que
le pueden ayudar en su día a día, incluso testimonios y ejemplos de gente que le puede rodear. Y ya no te digo santos, que son como gente ahí que son súper top y dices, ay, a lo mejor no llego yo a eso, sino en nuestro día a día, que a lo mejor aquí en el colegio mayor ves un ejemplo de alguien que dices, jo, mira, esto me inspira, me gustaría hacer esto, pero tiene sus dudas. Y probablemente esas dudas yo creo que parten de la base de que no han tenido ese encuentro con Dios que le hace decir, vale, yo creo, aunque no esté 100% de acuerdo con ciertas cosas o aunque me cuesten ciertas otras, pero yo creo que la base es eso, ese encuentro con el Señor que te hace a ti estar seguro de que existe. O sea, y al final no es creer en una religión, no es que crees en el amor de Dios. O sea, yo creo que esa es la base. O sea, que es verdad que hablamos de religión porque es inevitable, pero yo creo que la base de todo esto es ir a, pues eso es el amor de Dios. O sea, crees que hay alguien, crees, pues eso, que alguien que da sentido a tu vida, que te da esa esperanza que necesitas en tu día a día, o que te da esa fuerza para seguir adelante. Y yo, pues eso, creo que la postura esta en que dudan los que dudan parte un poco de esto, de que dudan en si hay ese alguien, probablemente porque no tienen esa experiencia, y también pues porque somos personas humanas, la Iglesia estamos constituidos por personas humanas que cometemos errores, y pues yo creo que también es normal que... Yo creo que Andrea da con la clave de que al final no cree porque se ha encontrado en la vida un cristiano maduro, ¿no? No cree porque te han dado un catálogo de creencias. Entonces cojo la budista y digo, bueno, pues a mí me parece más interesante estar un ratito en silencio. Cojo la de Pablo, no sexo, no, y dice, pues no. Cojo y es que eso, claro, ¿quién quiere adherirse a un grupo que te da una lista de cosas que hacer? Solamente porque te encuentras a un cristiano maduro, y un cristiano maduro puede ser una niña de 12 años, ¿eh? O sea, yo no estoy hablando de gente que ya tenga muy claro lo que cree, no estoy hablando de eso, estoy hablando de alguien que tiene una relación con otro, con ese misterio en las cosas, que tú dices, yo quiero vivir así. Y luego ya vendrá el resto de en lo que consiste esa vida, ¿no? Pero lo fundamental es ser cristianos maduros, y cristianos maduros tampoco es un cristiano coherente, que a veces nos confundimos. El cristiano coherente es el que ha creído esto y entonces está, y tú, wow, yo me imagino a ese como un Robocop así todo el día tenso y diciendo, no puedo caer en esto, no puedo... No. El cristiano maduro es aquel que ha visto el ideal, que ha visto y ha seguido. Y luego en ese seguimiento no se está mirando el ombligo de ¿y cómo lo he hecho hoy? Y venga, examen de autoconciencia constantemente, sino que sigue el ideal que ha visto. Y siguiendo el ideal que ha visto es el tío más libre del mundo. Se equivoca y se la refanfinfla, porque sabe que la cosa no va de él, sino que va de seguir al otro, ¿no? Y cuando ves a alguien así, viviendo así, o sea, eso es que te da tanto oxígeno que dices, yo quiero esto para mi vida, ¿no? Y luego, eso es muy distinto a la gran institución de señores de negro que me dicen lo que no puedo hacer. Pero que yo no me voy detrás de nadie así. El que no se vaya detrás de eso es que está bien hecho. O sea, es que está eligiendo bien. Y luego yo, por recoger lo que decías, Andrés, que es muy interesante, uno puede hacer un juicio así social y un poquito a lo mejor duro de por qué la gente se va a Oriente. Bueno, porque la gente se va a Oriente, no, vamos a pensar qué hay ahí, ¿no? Al final entendemos que esas prácticas habría que meterse muchísimo, ¿no? Y si nos metemos también en lo ontológico, pues el budismo en sí no es una religión, es una práctica y estas cosas, bueno, fenomenal. Pero porque entienden que va de él. O sea, entienden que es una práctica que te dice, tú estás estresado en la vida, vamos a hablar de ti, de tu corazón. Y la medida que tiene tu corazón es vivir en serenidad y en paz. Entonces, esto está aquí para ayudarte a eso. Es que ¿quién no quiere eso? Que le midan por su corazón. O sea, que midan la exigencia que tiene en su corazón, y que eso que viene de fuera tenga la medida de mi exigencia de deseo y de felicidad, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos eso? Porque es que eso habla de mi corazón, y lo otro parece que habla de otra cosa a la que yo tengo que llegar. Pues es que yo no puedo, ¿no? Uno se ve y dice, yo no puedo llegar a ese ideal. En el caso de que haya comprado que ese ideal es bueno, porque claro, hay que comprarlo. Pero lo otro es como que está fuera, no tiene que ver con mi deseo, no tiene que ver con nada. Es una serie de reglas morales a las que yo me tengo que adherir, pero no me hablan nunca del deseo que yo tengo dentro de mi corazón. Sin embargo, miro el budismo, e insisto, habría que mirar bien el budismo, bien dentro, pero lo que nos llega a Occidente es que es un lugar donde te miden a ti, o sea, donde te miran lo que tú necesitas sin nada más, ¿no? Que no se ocupan de nada más, se ocupan solo de ti y te dicen, tú estás hecho para ser feliz.
claro, yo me voy también detrás de eso. Pero es que el cristianismo va de eso. O sea, cuando Jesús miraba a uno, le miraba solo a uno diciendo, yo soy la única altura de tu deseo. O sea, es que tú estás hecho bien. O sea, que desees muchas cosas es porque estás hecho bien, que no estás hecho mal porque desees todo, porque desees la plenitud, porque te gusten los hombres y las mujeres, o sea, que estás hecho bien, que estás hecho muy bien y que el cristianismo tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que medirnos muy bien, o sea, que empezar a creer es tomarse en serio el deseo que uno tiene en su corazón y no empezar a buscar cosas fuera. ¿En qué dudan los que tal? Pues lo mismo que yo, imagino, ¿no? Que yo quiero ser más feliz y no puedo. Esto es el gran obstáculo. O sea, el gran obstáculo es que uno quiere ser más feliz y no puede. No es que los curas dicen no sé qué, pero si nunca te has medido con los curas y te dan igual. O sea, no te mientas. O sea, que te da igual que salga a la conferencia episcopal diciendo no sé qué cosa. Por eso no creo. Pero si te dan igual, ¿cuándo has vivido tú a la medida de la conferencia episcopal? Y haces bien, que te da igual. O sea, que decirte que te tiene que dar igual. Que te midas tú, tu camino, tus relaciones, ¿no? Que qué es lo que deseas tú en la vida. Y con eso, mídete. Y luego ya, si quieres, les escuchas a ellos. Pero no te... Muchas veces, el padre Florencio le conoceréis. Bueno, es un sacerdote de la universidad y a mí me hace gracia porque a veces cuando se encuentra con gente que le dice cosas como no padre, pero no sé qué sacerdote ha dicho y empiezan a meterse como en toreo de salón teológico, él dice, pero esto es porque te interesa a ti o simplemente porque vamos a debatir de otra cosa externa. Y esto que parece una bordería, pero yo siempre, que es una bordería, pero es una bordería muy, muy profunda en el sentido de si quieres hacemos debate, pero eso es otra cosa. Pero no te mientas diciendo que por eso tú no vives de determinada forma, porque que tiene que ver ese Señor contigo, ¿no? No le des tanta importancia. Totalmente. Y aquí lo mismo, ya lo abierto, a los que queráis comentar, hay un libro que leí en el verano que se llama En tierra de todos, es de José Luis Olaizola, un jesuita que tiene planteamientos muy interesantes y en algún momento dice que se pregunta, usted contesta, no os voy a contar la respuesta, pero preguntároslo, ¿no? Si la religión se ha vuelto y la iglesia se ha vuelto insignificante en el sentido de ya no conecta con lo que me está pasando, entonces si ha perdido el significado para el que se creó. Entonces volvemos a lo mismo, si la conversación la traemos, que esta frase me ha encantado, Rocío, a tomarse en serio los deseos del propio corazón, es decir, según los deseos que vosotros tenéis y que yo tengo, que en el fondo los más hondos son los que tenemos en común, ¿por qué creéis? ¿Por qué dudáis? ¿Y en qué no podéis creer? O sea, yo personalmente creo también que, una vez que ya he comentado, que las dudas vienen de una falta de encuentro, y ahí sí estoy de acuerdo, pero por otra parte, o sea, yo creo que ahora mismo en la sociedad que tenemos, o sea, hace 50 años como que las ideas a nivel de amor, familia, lo que es llevar al hombre a su plenitud, como que coincidían más bien con la religión que un poco coordinaba todo eso, que es el cristianismo, ¿no? Pero ahora mismo como esas ideas se están alejando cada vez más, hay opiniones muy distintas y como que se acepta el hecho de que haya opiniones y ya cada quien a la suya. Entonces, de esas ideas erróneas y de una historia personal que a veces demuestra lo contrario de lo que podemos profesar nosotros, que es, por ejemplo, el amor lo puede todo, el amor es plenitud, con el tiempo te puedes sanar, o sea, la gente es capaz de bien y tiende a eso. Yo siento que la gente, o sea, también parte de una herida que le dice justo lo contrario de lo que estamos profesando algunos y que dice, bueno, estos happy flowers, que luego también tienen gente, que se une, gente en su comunidad que luego es prueba justo de lo que yo buscaba para decir, tú no eres, por eso también hay un rechazo y si tú de verdad crees esto, yo no lo puedo creer, porque es simplemente una verdad que no me cabe a mí. Entonces, a mí me viene la pregunta, como apóstol, o sea, ¿de qué forma puedo vivir yo si solo siendo tipo un ejemplo discreto, si analizando a todo el mundo el mensaje, cómo hay que vivirlo para preparar el corazón de las personas que han vivido una herida o que han vivido una forma que es incompatible con la verdad de Cristo para prepararles a un encuentro? Que es una duda que he suelto, no estoy esperando una respuesta, la verdad, pero que ahí está, yo creo que es interesante saberlo. ¿Os resuena de eso? Qué difícil. Ay, yo quiero compartir algo. Venga, Nada, como que a mí me motiva mucho lo que dice Elena, porque yo digo,
partimos de esa misión, ¿no? Al decir que me siento llamado a hacer, no sé si me gusta usar la palabra ejemplo, pero hacer esa como sal, esa luz de, no sé, como que al sentirnos llamados a cambiar nuestro pedacito de tierra que se nos ha dado, creo que, o sea, suena muy como happy, motivación de sí, yo cambio lo mío, cambia más el mundo, ¿no? Pero yo creo que parte de una, que tú de verdad te lo creas, ¿no? Es decir, como que me toca a mí y está en mis manos el decir, yo puedo cambiar esto, yo puedo cambiar tal cosa, pero creo que a mí me motiva mucho el decir lo que se me ha dado, mi situación, mi universidad, mi clase, qué hago yo con lo que se me ha dado, ¿no? Como que se va también tipo en la palabra de los talentos, es decir, los medios que se me han dado, ¿qué hago con eso? O sea, Cristo nos está pidiendo más allá de lo que Él te da, ¿no? O sea, Él te cree capaz de lo que vos puedas hacer con tal persona, con tal cosa, y como que es un reto el decir cómo lo voy a hacer, con quién voy a hablar, pero creo que es mucho más entrañable el saber que estoy llamado a eso, ¿no? No sé de qué manera, ni sé de cómo, pero el saberme llamado a eso creo que ya es un gran paso, ¿no? Como lo compartió Elena. Y nada, como que a mí me motiva muchísimo. A mí me gustaría remarcar sobre lo que ha dicho Natalia, del hecho de yo creo que tengo que hacer esto. O sea, yo creo que muchas veces la religión se piensa con las categorías que tenemos ahora mismo por las que se mueve nuestra sociedad, del Estado moderno de derechos y deberes. Se lo comentaba Andrés el otro día. El Evangelio no es un código penal. O sea, es una guía para reencontrarte con Cristo, que es lo que significa al final la religión, religar. Religión. Entonces, yo creo que tú, al realizar una buena acción, tú no tienes que hacerlo porque te sientas obligado, sino porque lo haces de una manera gratuita. O sea, tú en Cristo te sientes ya pleno y lleno. Entonces, tú el hecho de que tú intentes cambiar algo de tu ambiente externo ya es algo que viene de motu propio, no es porque te sientas obligado a hacerlo, porque tengas el deber de hacerlo, porque el deber es una concepción que viene ya ligada al Estado y al deber. Tienes el deber porque te damos estos derechos, pero el cristianismo no se compone ni de derechos ni de deberes. Es más, no pasa nada por pecar, todo el mundo peca, se basa en eso el cristianismo. Lo que pasa es que añade algo que se llama el perdón, y eso significa que al final tú no te puedes sentir culpable mientras sigas amando a Jesucristo. A ver. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Julio también, de que el cómo transmite la Iglesia un mensaje está muy mal. Por lo menos a mí me lo han transmitido muy mal. Yo recuerdo que es lo que ha dicho Julio, que el Evangelio no es un código penal, es una guía. Y es que a ellos me lo transmitían como un código penal, o sea, no puedes hacer esto, no debes hacer esto, no vas a ir al infierno, pero vamos, casi. Entonces, claro, yo creo que hay mucha gente que es cristiana, o sea, y no lo sabe, que comulga con el catolicismo y no tiene ni idea. O sea, yo me acabo de dar cuenta, te lo juro ahora mismo. Y brutal, o sea, y es verdad que me acabo de dar cuenta. Porque se nos transmite mal el mensaje, o sea, parece que el cristianismo no vela por nosotros, sino que Dios te impone, o es ser que no sabes si está ahí o no, te impone una serie de principios que tú tienes que seguir sí o sí. Y no vela por ti, sino que tú te subyugas a una fuerza externa que te obliga a hacer cosas, y no es así. El cristianismo te ayuda a eso, a buscar tu paz interior y a buscar esa plenitud, ¿no? Y también muy de acuerdo con lo que ha dicho Julio, que es inabarcable, o sea que el ser humano no acepta que eso sea inabarcable, entonces busca otras religiones o a otras prácticas más racionales, como el budismo, por ejemplo, que es más de, pues tú solo a partir de tu fuerza puedes buscar la plenitud, pero eres tú, no algo que está ahí arriba. Entonces, bueno, está. Es una pena, personalmente, al menos eso considero yo, que se haya visto a lo largo de la historia la necesidad de institucionalizar por medio de normas algo que viene con algo de la moralidad de la religión, ¿no? Como pues se comprendió en algún momento de la historia a lo largo de la Edad Media y todo esto, de que el ser humano, para poder hacer algo, necesitaba un criterio escrito tal. De hecho, hay muchos ejemplos a lo largo de la historia, pero hay una frase que a mí me encanta, que
le da un poco la vuelta a todo, no como una normativa, sino como un concepto de liberación, de ama y haz lo que quieras. Es que no es tanto una normativa, sino no es que es algo que a ti te lleva a amar. O sea, si tú te guías por el principio de amar, es que obligatoriamente ya estás siguiendo las normas. ¿Por qué? Porque esas normas lo que intentan es llevarte a que tú ames. O sea, la consecuencia de que tú ames te lleva a no matar, no juzgar, etcétera, 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 etcétera. Solo que a veces nos pasa que los seres humanos somos muy cabezotas y nos tienen que decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Pero el principio debería ser ama. Y si amas como consecuencia, tú ya estás actuando bien, tú ya no necesitas esa normativa. Entonces, ¿qué pasa a veces? Que la parte que se ve es la normativa, es la parte de... Y eso queda feo, porque aparte que a nadie nos gusta que nos digan lo que tengamos que hacer. Pero yo creo que debería ser al revés. Ama y haz lo que quieras. Sí, ese tiene que ser el principio. Y como decía Andrea, ¿no? O sea, es que luego cuando te das cuenta que Dios es la máxima expresión de ese amor, 1 más 1, 2, te lleva a eso. Y es algo que, como tú también has dicho, que cuando te das cuenta de esa diferencia, claro, es que todo el mundo en realidad intenta actuar así. Dentro del cristianismo, fuera del cristianismo, lo que sea. Pero todo el mundo intenta eso. Es que es lo que ha dicho Andrés, total. O sea, de lo que va el cristianismo, en concreto, de lo que va el catolicismo, es de amar a Dios. Pero la cosa está en cómo amar a Dios. Y ahí está el Evangelio. El Evangelio lo que hace no es imponerte, lo que hace es revelarte cómo es el mundo y cómo eres tú. Entonces, a qué estímulo respondes y qué es lo que necesitas. Entonces, no podemos ver el Evangelio como una ley. Lo tenemos que ver como una guía, unos principios sobre los cuales se puede alcanzar la plenitud y la felicidad. Tenemos otro tema futuro, más nota, el hablar de la historicidad de los evangelios, por ejemplo, ¿no? O porque hay 4, porque son distintos y tal. Pero de hecho el evangelio lo que es la buena noticia. No procuraban nada más que contar lo que les había pasado, pero ni siquiera el manual. Es decir, a nosotros nos ha pasado esto. ¿Qué se deduce de eso? No tenemos ni idea, porque no estaban instituyendo algo que de hecho luego se instituyó. Pero lo que ellos cuentan es lo que a ellos les pasó. Entonces, vuelve un paso más atrás y el escándalo del dolor, ¿no? Es decir, prácticas o ideas, más o menos creo que estamos más o menos en común, aunque esto sería otro temazo, ¿no? Pero cuando uno dice, o sea, se me ha muerto alguien, he visto una injusticia, esto es mal, ¿no? Yo de verdad empatizo una barbaridad. Cuando alguien me dice que no cree porque ha buscado y no ha encontrado, empatizo una barbaridad. También muchos de vosotros sabéis, pero me ha ayudado mucho en mi propio camino espiritual, que mi madre es de la obra, una mujer creyente, practicante, con una fe preciosa y sólida, y mi padre, que ya murió comunista militando en el partido, ¿no? Y ateo practicante, ¿no? Y ver que entre ellos podían entenderse y quererse mucho y ver un escenario común, yo alucino, y de los primeros milagros que vi en mi vida, ¿no? Es decir, pueden no creer en lo mismo y hablar, sí, pueden abrirse, sí, porque si quieren y se respetan. Por eso habríamos con este escenario, ¿no? ¿Cuándo en vuestra vida habéis experimentado la riqueza de escandalizaros con el otro? Es decir, claro que me duele tu experiencia, y no es tú a ver cuándo ves la luz, a ver cuándo tú mejoras, ¿no? Ni tú que crees y a ver cuándo dejas de creer en las hadas, ni tú que no crees, a ver cuándo te enteras de la verdad. O sea, hablando de esto y también el tema de las dudas, a mí una de las cosas que más me impactan o más bonitas me parecen es ver a alguien que no cree dudar, igual que ver a gente que cree dudar. O sea, no creo que dudar sea algo malo. O sea, que sí puedo entender que sea una falta de encuentro con Cristo, porque probablemente lo sea, porque dudamos todos, ¿no? Siempre hay un paso más. Pero ver dudar tanto a creyentes como no creyentes me parece algo bonito. O sea, el que un creyente dude, yo dudo de algunas cosas, me parece como aspirar a más y crecer más todavía en tu fe. Y ver a no creyentes dudar me parece como la semilla de empezar, ¿no? O sea, por ejemplo, si él no hubiese dudado no estaría aquí, si yo no hubiese dudado no estaría aquí, si, no sé, mucha gente, a lo mejor incluso si un día el Papa no hubiese dudado no estaría siendo el Papa, ¿me explico? O sea, me parece algo bonito dudar y me parece algo que te abre los ojos del otro. Cuando ves a alguien dudar, cuando una persona duda y otra persona le resuelve las dudas que tiene, o incluso como dos personas se encuentran las mismas dudas y acuden los dos a buscar
la respuesta, ¿sabes? Me parece bonito dudar y me llama la atención del otro, aunque sea a raíz del dolor. Total. Sí, yo aquí, o sea, aparte de, o sea, voy a retroceder un momento a lo que habéis dicho de que los evangelios y eso son guía, porque quería decir una cosa, que es que en mi caso particular preguntabas, ¿no? ¿En qué crees, en qué no crees, en qué dudas? Yo hubo un momento en el que digo, vale, a mí se me ha impuesto esto, estoy muy de acuerdo, pero no me he parado a pensarlo, ¿no? Entonces digo, vale, ¿qué hago? Cojo la Biblia, leo, veo, algo. Y hubo un momento en el que uno de los fragmentos que a mí me ha gustado siempre desde pequeña era el milagro del pan y los peces. Entonces, claro, ¿en qué no creo? No creo en que Cristo cogiese y multiplicara panes y peces de la nada. No creo, no puedo creer en ello. ¿En qué creo? En lo que en realidad está diciendo, ¿no? Que es comparte, sé generoso. Y entonces ahí es cuando yo empecé y digo, es que esto es lo que yo quiero. Eso es para mí la misión del libro y de los apóstoles. El hecho de decir cómo quieres vivir tu vida, porque en estas cosas está Cristo. Y cuando te confundas no pasa nada porque Dios seguirá contigo. Entonces, y en relación a esto, ya no solo el hecho de las dudas que te surgen cuando te encuentras con alguien que por una experiencia, por lo que sea, está dudando o no cree, sino que cuando tú mismo, cuando tu herida es tan grande que no eres capaz, que lo único que encuentras es silencio de radio, no hay nada al otro lado. O sea, a mí eso me ha pasado y es una de las cosas más duras que yo he vivido. Y el reconectar a mí me ha hecho que yo ya pensaba que yo ya había hecho un camino. Es otra cosa, el darte cuenta que si tú quieres, Él está siempre. Solo tienes que saber buscarlo y estar dispuesto a... Y no pasa nada porque no pasa nada que vayas del camino, no pasa nada porque cuando vuelvas seguirás estando... Porque en realidad, aunque tú pensaras que te desviaste, estaba Él. No sé, a mí me parece que es una experiencia que de verdad creo que, relacionando un poco con lo de antes, eso es de lo que trata el cristianismo. Y no nos podemos olvidar. Y lo que habéis dicho del seguir el ideal, para mí es eso, ¿no? El yo te cuento mi experiencia, cómo lo he vivido, y así es como se transmite el mensaje, ¿no? Yo creo que así es como nosotros podemos estar, o la forma quizá que yo encuentro de somos co-creadores, Él es apóstol, es la forma que yo encuentro de transmitir el mensaje, ¿no? De mi experiencia, que luego cada uno tiene un viaje y tiene que hacerlo, pero si te sirve, esto es lo mío, ¿no? Yo creo que, no sé, es como que es algo que no se puede explicar. Entonces, o sea, a mí me parece mucho más enriquecedor, sinceramente, el momento de hay dolor y el dolor te impide ver y superar eso, que el hecho de creer sin creer o de simplemente dudar, ¿no? Dudar, porque muchas veces a mí me han pasado dudas, pero no te lo planteas. No, párate. A la duda. Yo creo no que sea bonito, que efectivamente lo es, sino que es necesario. Yo creo que sin duda no puedes decir que crees. De hecho, hay un autor surcoreano que habla de eso, de que el dolor es lo único que nos acerca a la belleza, porque al final el dolor lo que nos hace es recordar que somos finitos, que no lo controlamos todo. Al final ese dolor es el hecho, o sea, cuando a ti te duele algo, cuando tú sufres porque ha muerto alguien, tú en esas lágrimas que estás echando, tú lo que estás es anhelando dejar de sufrir, dejar de estar en la situación de hombre y fundirte con la realidad. O sea, el hecho de ir más allá, de buscar plenitud, de buscar la infinitud. O sea, el hombre está para eso y por eso sufre, porque no puede soportar que las cosas acaben, que tengan un final, sino que él quiere que todo sea eterno, que todo perviva. Y yo creo que eso es por lo que el dolor existe. Y sin dolor no puede haber amor, yo creo. ¿Acordáis de una película que se llama Tierras de Penumbra? Bueno, a lo mejor no la habéis visto. Shadowland, sí. ¿La habéis visto? Claro, es que ya está zarra. Ya digo cosas que resultan zarras. No, pero la tenemos aquí en el cole. Esto es un ciclo a ver, ¿eh? Sí. Bueno, Tierras de Penumbra es una película de hace 10 años que cuenta un libro que se llama Pena en Observación,
de C.S. Lewis, que es un autor que a lo mejor habéis estudiado en clase, ¿no? Y que pierde a su mujer, y de eso va el libro, ¿no? De la pérdida de su mujer. Y entonces la película, nosotros la hemos utilizado muchas veces, porque yo cuando la vi, de pronto me quedé con esos 3 momentos y dije, pues estos 3 momentos explican muchas cosas, me explican a mí muchas cosas. Hay un primer momento de gran C.S. Lewis, que es maestro, que lo hace Anthony Hopkins, ¿no? Me parece que es. Y entonces dice, el dolor es el altavoz que utiliza Dios para despertar a un mundo de sordos. Y entonces esta frase, que puede ser para ponerla en la carpeta o tal, ¿no? O sea, como de agenda, es muy verdadera y que va un poco en la línea de lo que está diciendo Dios. Pero lo dice con una grandilocuencia y con una soberbia a mi gusto, y todo el mundo aplaude, ¿no? Bueno, porque en principio es una frase que puede resultar, una vez que uno ha hecho un viaje, como dices tú, Laura, que ha sido precioso lo que has dicho ahora y me ha ayudado un montón. Una vez que uno ha hecho un viaje, dices, pues sí, ciertamente. O sea, si yo veo en mi vida, el dolor ha sido un altavoz, ¿no? Para despertarme cuando estaba un poquito yo ahí sorda. Bien, vale. Luego, la siguiente escena que utilizamos siempre es él a los pies de la cama de su mujer, ya agonizando, y ella le dice, déjame marchar, ¿no? Porque él no puede dejarla marchar. Y la última escena que utilizamos es él con el hijo de ella. Él se casa con una mujer que tiene un hijo, con Joy, y el niño diciendo, ¿por qué ha muerto mamá? Y él llorando y diciendo, no lo sé. A mí me parece que lo más verdadero es el no lo sé del final, y no el, ¿no? Desde hablar desde la atalaya. Entonces, el dolor, pues el dolor no lo sé, no tengo ni idea. Y yo el dolor que he pasado en mi vida, como lo habéis pasado todos, pues yo me lo hubiera quitado, la verdad. Me lo hubiera ahorrado. Que he hecho el viaje, uno dice, anda, mira. Bien, pero aún así no puedo decir, pero fue para esto. No, o sea, es una cosa tan inabarcable y una herida tan grande que yo no puedo atreverme a decir esto. Ahora bien, me parece que ha consistido para mí Cristo en la vida en que es mi gran interlocutor, o sea, es aquel al que yo puedo dirigirme para decirle, ¿pero de qué vas? Sí. ¿Vale? Entonces, eso es el cristianismo. Me encantaba lo que has dicho, me encantaba, y me encantaba que te haya, o sea, haber sido testigo del momento en el que caías de... ¿Cómo te llamas? Fran. Fran, me encantaba lo que has dicho y me ha conmovido un montón. Porque aunque pensemos que todos hemos ya pasado a la fase de que el Evangelio no es un código penal, pero ahí, ¿verdad? Siempre sigue. Y para mí, yo siempre puedo, digo, ¿cuáles han sido mis grandes momentos de conversión? Yo siempre he creído, pero yo vengo de una familia en la que no creía nadie, ¿eh? O sea, que eso ha sido como una seta ahí. O sea, abuelos que no iban a misa. O sea, a mí no me han llevado mis abuelos a misa porque mis 4 abuelos no iban a misa ni contaban con Cristo para explicar su vida. Ahora bien, uno veía su vida y decía, pero mis abuelos son el bien y la belleza, o sea, han dado su vida por el pueblo, o sea, que ya está, ¿no? Ya está. Pero quiero decir que mis grandes conversiones a lo largo de este camino, que siempre ha sido cristiano, ha sido cuando he descubierto que Dios no estaba ni para que yo tenga que darle cuentas, ni para que yo tenga que verle, porque en muchos momentos me doy cuenta que le he visto como el gran tirano. Y uno dice, sí, yo siempre te he querido, sí, pero estaba pensando, ¿qué me vas a quitar? ¿Qué me vas a quitar? Y eso no sé si tenéis experiencia todos, a lo mejor me estáis diciendo, hola, sí, pues sí. Hasta que de pronto te ocurre el gran dolor y dices, pues si no era el que me quitaba, si no era el que estaba a mi lado para sostenerme. Pero todo lo que nos sucede en la vida, toda circunstancia, es la posibilidad de un diálogo. Entonces a mí me parece que ¿en qué consiste ahora mi cristianismo a mis 42 tacos? Pues que en toda circunstancia tener un interlocutor para gritarle. ¿Conocéis la historia de Job, ¿no? de la Biblia? Un tipo que se enfada con Dios y que le empieza a preguntar. Y los amigos, venga, a darles el código penal, venga el código vital y no sé qué. Y el tío es como, dejadme en paz. Si yo toda mi fe consiste en tener a otro al que gritarle para escucharle. O sea, porque si no, no es diálogo. Si no es, yo te grito y me largo. Fenomenal, ¿no? Pero a otro para gritarle para escuchar qué tienes que decir. Entonces yo creo que en eso consiste lo apasionante de la vida, que toda circunstancia es oportunidad para entablar diálogo con aquel que ha creado el mundo y que ha creado mi corazón. Y eso es apasionante. Y ahí a la respuesta, Elena, ¿no? Que decías, ¿cómo poder hacer? Que esta pregunta la tenemos siempre agarrada, sobre todo los que además
pues vivimos para esto, ¿no? Y trabajamos para esto. Nada, o sea, nada, liberaros por favor de tener que convertir a nadie, o sea, liberaros por favor, porque no sirve de nada, o sea, porque no sirve de nada que yo viva para, voy a ver si haciendo esto, con un corazón enorme, o sea, con un corazón, a ver si haciendo esto, este compañero si viera que no lo va a ver. Vive para servirte a ti. Fijaos qué cosa más egoísta de decir, vive para que te sirva a ti, porque sirviéndote a ti, es decir, siguiendo al ideal y sirviéndote a ti, midiéndote tú con el deseo que tú tienes, el otro lo va a ver o no, porque no te corresponde a ti el corazón del otro, ¿vale? O sea, que esto no es un mercado en el que si hago, entonces voy ganando adeptos para la causa, por mucho que la causa sea lo más grande que tenemos, ¿eh? O sea, vive porque te sirve a ti. Y si uno hace caridad, y si uno hace solidaridad, la hace porque así se responde a sí mismo para qué está hecho su corazón y para qué está hecha mi vida. O sea, yo no voy a dar bocatas para hacer el bien. Voy a dar bocatas porque viendo la vulnerabilidad del otro entiendo mejor la mía. Y entonces comparto más la fraternidad, la duda, eso, y esto era precioso. Y decir, ¿por qué me gusta ver que duda uno y duda otro? Porque ahí no, porque estamos hechos para la unidad, estamos hechos, o sea, ¿por qué nos gusta ganar un mundial de fútbol? Además de porque seamos futboleros, porque de pronto parece que ya no existe la política y durante toda una tarde estamos todos unidos, ¿no? Es que estamos hechos para la unidad. Por eso cuando veo que duda otro, que se supone que es de los otros y yo de los otros, que también habrá que ver que nosotros somos, de pronto dices, ¡ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Estamos juntos, ¿no? En esto. Por eso nos gusta la duda. Con lo cual, por eso yo o doy bocatas o hago no sé qué para medir mi corazón, para entender mi corazón, para entablar un diálogo con el misterio. Y el otro, porque es que si no además ahí, o sea, aunque lo hagamos con mucho bien, pero también se nos puede meter, el estar mirándome a mí, lo bien que lo hago al otro y olvidarnos de aquel para el que lo hacemos. Entonces, estabas ahí con la agua. Simplemente quería añadir que, bueno, pues muchas veces nos ha pasado que, por lo que estábamos hablando de las dudas y tal, que alguien que quiere creer en Dios y que está buscando a Dios, llega un momento en el que pierdes a un ser querido y entonces esa persona te dice que si hay un Dios yo no puedo entender cómo puede permitir esto. Entonces, a mí que me ha pasado, pues digo, ¿cómo le explico yo a este tío que a mí me pasa todo lo contrario, que sin Dios yo no podría llevar esto? Y muchas veces como que intentas convertir la cabeza de cómo se lo explico, cómo intento, y a veces dices, es que no se puede explicar, o sea, al final creo que es algo que lo tienes que vivir y ya, pues, como que es algo que al final tú no le puedes dar una explicación, o sea, lo entiendes, al final me empatiza con esa persona y dice que te entiende perfectamente que pueda llegar a este pensamiento y no puedo explicártelo porque es algo que cada uno yo creo que tiene que vivir al final. ¿No? Pero lo has hecho todo, está fenomenal. O sea, yo sí, justamente si no estuviera ese Dios yo no podría soportar la muerte. Pero me tienes aquí para lo que me necesito. Ya está, o sea, es que no hay más. Yo quería compartir también con esta idea de seguir abiertos al misterio del otro, de no sé qué va a pasar por tu corazón, puede que pases lo mismo que yo, que se te muera la misma persona y yo con un respeto absoluto no entro. O sea, es que respetar el misterio y abrirte al misterio. Y va mucho de la mano con... Es que no estuve al inicio del agua, entonces no sé si te posicionabas como agnóstica o como... No, creyente, vale. Pues con mayor libertad te digo que cuando escucho lo que decías de la repartición de los panes y los peces, escuchaba como que es una visión muy budista de la Biblia, en el sentido de que incluso casi no código penal, porque no está diciendo no os robéis el pan del otro, sino que te está abriendo a compartir. Pero yo creo, y mi opinión personal es que ese texto no va de eso, no te está llevando a que compartas tu pan, no te está llevando a que te centres en que el que tiene la solución eres tú. Precisamente va de todo lo contrario, de confiar en la posibilidad de un milagro real, que aunque tú ofrezcas tu pan, faltan panes. Si 10 ofrecen sus panes, hay 500 personas ahí, o sea, no alcanzan, no es suficiente la generosidad humana, no es suficiente repartir bocatas, lo que decía Rocío. Y si de verdad te abres al misterio de que Dios fecunde a la persona que no tiene hambre, a la persona que
que tiene hambre y que no tiene pan, o a la persona que se le ha muerto a alguien, o a la persona, lo que sea. O sea, de verdad abrirte a contemplar el misterio, ocurre una multiplicación de panes. No es que ya menos personas van a tener panes. Y por eso lo veía como una visión budista, en el sentido de que el budismo te puede llevar, y a mí me encantan muchísimas cosas del budismo, y hago yoga y promuevo el yoga incluso. Y tengo muy claro que el yoga te puede llevar a ser generoso. O sea, claro que te está hablando de aspiraciones que tiene tu corazón y que te llevan a una paz y una satisfacción contigo misma. Pero eso puede ser la antesala para encontrarte con el misterio de aquel que ha sembrado todas esas cosas buenas en ti y esos poderes, porque incluso en yoga encuentras poderes de autosanación de ti mismo, de ya no tengo ansiedad, ya no tengo depresión, ya no tengo, o sea, cosas mecanismos que hay de pronto en tu cuerpo. Pero el punto es, si te quedas en que la invitación es a ser generoso, te estás perdiendo que lo maravilloso de la vida es el misterio de que cuando tú eres generoso, el resultado que da a veces es ninguno y a veces es exponencial. O sea, pensaba, a mí la repartición de los panes y los peces, la multiplicación, y ya con eso acabo, me viene la imagen de un parto. O sea, tú, por más que te esfuerces y pujes con todas tus fuerzas, si no estás embarazada, no sale nada de ahí, o sea, nada. No es quiero hacer, o puedes hacer yoga y decir, quiero controlar el mundo y mis poderes y ponerme de cabeza, tal. Es como hacer un parto sin tener un bebé en la tripa. Y cuando has pasado por el parto y de pronto pujas, gritas, te quieres morir, le pegas a la matrona, o sea, luchas con todas tus fuerzas, positivas o negativas, pero das tu 100%. O sea, te mueres en el parto, literalmente es una batalla de vida y muerte. Y de pronto sale otra vida, dices, es que por más que yo hubiera decidido hacer esto, lo que acaba de salir de mí es un misterio. Entonces, para mí el encuentro de los panes y los peces es el clímax, o representa mucho el clímax del Evangelio, que no es un código penal, no es una invitación a ser generoso, es a ponerte ante el misterio y quedarte callado. O sea, de nada sirve que traigas un pan o traigas más hambre que los 500 que hay aquí, porque el protagonista del Evangelio es el que multiplica los panes. Y yo, ante lo que habéis comentado de los milagros, me gustaría diferenciar entender de creer. O sea, tú puedes no entender los milagros, pero sí puedes creer en ellos. Y eso habla mucho de cómo quiere Cristo que ames. Cristo quiere que ames como una madre amaría a un hijo que todo el mundo dice que ha matado a una persona, pero su hijo sigue diciendo que no he matado, mamá, no he matado. Esa madre cree a su hijo, aunque tenga una prueba fehaciente de que es mentira delante, tiene el testimonio de su hijo, es incondicional. Y yo creo que eso es como se debería amar a Cristo. En sí, tú no puedes entender una cosa, pero tienes que admitir que no puedes entenderlo todo. Yo personalmente, cuando planteaba mis dudas, tenía dudas de religión y sobre cristianismo y tal, yo no podía soportar el hecho de, bueno, tú cuando te mueres vas al cielo, vale, pero es un poco aburrido, ¿no? Estar siempre, toda la eternidad estar en un sitio y que vas a estar igual siempre, yo diría, de aburrimiento, ¿sabes? Entonces yo le pregunté a un profesor que admiro mucho, que es filósofo, y pues claro, yo le admiro mucho y le decía, oye, pero ¿y qué hay cuando estás ahí? ¿Cómo es eso? Y dice, es que no lo sé. y dije, pero ¿cómo? Y yo pensaba, decía, pero ¿cómo este tío tan docto y tan no sé qué no lo sabe, ¿sabes? Dice, yo no sé, pero yo creo en lo que dice un tío que multiplicó los panes y los peces. Entonces ahí me hizo darme cuenta que yo no puedo saberlo todo. Y entonces en la vida, como tú muchas cosas no las puedes tener claras, tienes que confiar en gente, tienes que confiar en el que el Mercadona mañana tenga comida, tienes que confiar en que mañana no se le ocurra lanzar una bomba atómica. Tienes que tener prejuicios, tienes que tener fundamentos, tienes que tener creencias, y en eso se basa el ser humano. Por eso yo creo que esas creencias también se basan en amar, en concreto amar la vida en general. Si tú no estás dispuesto a amar algo que no entiendes, posiblemente no vas a poder amar con plenitud nunca.
porque amar significa renunciar a poder entenderlo. Yo un par de cosas que he ido cogiendo de lo que he ido diciendo. Uno, para con lo de los panes y los peces, yo mi misión es que el Evangelio tiene lo bonito que es interpretable, ¿no? Y que cada persona haga algo diferente, y yo creo que no es cuestión de conflicto, sino al contrario, dice mucho de nosotros mismos y de lo que entendemos por Dios, religión, etcétera, etcétera. Yo personalmente lo veo como Dios magnifica las cosas. No estoy muy seguro quién me dijo esto, por lo tanto no voy a decir quién fue, por si acaso. Pero una vez me dijeron que tú lo único que tienes que hacer es poner tú casi nada. Y que Dios ponía el casi todo, ¿no? El cómo pues, tú pones una mierdecita, porque lo que hacemos es una mierdecita, siendo sinceros. Cómo Dios magnifica todo eso, ¿no? Pero que no se puede hacer nada si nosotros no ponemos nuestro casi nada. Entonces, no hay acción. La forma que tiene Dios de actuar en el mundo es a través de nosotros. Entonces, si nosotros queremos que Dios actúe en el mundo, tenemos que actuar. Un poquito, con cositas pequeñas, algo tan sencillo como eso. Luego, yo personalmente, es que no estoy entendiendo muy bien lo que has dicho tú, pero también entiendo que esto está para esto. No estoy del todo de acuerdo con la idea de que todo tiene que ser enfocado a nosotros, ¿no? A nuestro crecimiento, y que de ahí sea el crecimiento de los demás. Yo considero que nuestra propia fe, nuestra propia vivencia de la religión, nuestros valores tienen que estar en compromiso con la sociedad por el hecho de que somos una humanidad. Y yo creo que el Evangelio nos llama de formas muy exageradas a estar con el otro, ¿no? A el otro. De frases como donde haya dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Cómo pues cuando Dios se aparece a los de Maús, pues eran dos los que estaban caminando, y cómo de esa discusión sale y se dan cuenta de que era Jesús. Y luego porque independientemente que tengamos fe, no tengamos fe, seamos católicos, seamos lo que sea, es necesario un compromiso para con la humanidad. La humanidad es el fruto del amor de Dios, y creo que es algo que hay que hacer. Y aunque a veces nos cueste y sea desde la fe o no desde la fe, pero hay que hacer para con el otro. Mi opinión personal. Luego, en cuanto a lo de la fe, creo que hemos rodeado mucho, pero yo quiero poner un ejemplo. Sí, la fe es ciega, la fe es creer y no entender, tal. Pero a mí personalmente en mi caso no fue así. Yo me tuve que pegar un tortazo, una leche muy grande, y Dios presentarse con un muro delante de mí y decirme, oye, que estoy aquí, para decir, bueno, vale, pues a lo mejor era verdad. Yo vengo de una familia súper católica, misa todos los domingos, Andrés, Dios es lo más importante, reza, tal, y diciendo, sí mamá, sí papá, tienes razón. Yo soy muy capaz de ir a misa los domingos, de rezar en familia, de tal, pero yo... más como una tradición, ¿no? Más como, bueno, pues hay que hacerlo, y mamá, para que me dejen paz, ¿sabes? Pues tal, y porque los campamentos me lo paso muy bien y los retiros me hacen sentir bien, pero es que yo no voy más allá de eso. A mí me cuesta. Hasta que en un curso de verano pues me pegó un tortazo brutal, que de repente fue una evidencia de Dios existe. Y a mí en mi caso fue a partir de eso, ahora sí. ¿Por qué? Porque yo como Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás, ¿no? Que si no metes los dedos en la llaga, yo tal. Pues yo lo reconozco, a mí fue algo que me costó un montón. Y yo entiendo que no hay una fórmula mágica, ¿no? De todo el mundo tiene que ser de esta forma, porque Dios también tiene ese algo precioso de que se nos acerca a todos de una forma diferente, ¿no? Y para cada uno va a ser de una forma diferente. Para Luis será diferente que para Elena, que para Andrea, que para Julio, que para Paulina, que para todos. Puede ser en la duda, como íbamos diciendo, que la duda tiene algo precioso, que también es algo que nos ayuda a crecer, ¿no? Sin ese conflicto no hay crecimiento. Pero eso que desde lo que yo conozco, desde lo que yo tal, es importante la experiencia de Dios para poder creer en ella, ¿no? Porque si no, es un poco lotería también, ¿no? Pues yo nazco en Arabia Saudí, por lo tanto soy musulmán, y yo sigo con los valores, yo sigo con tal. Que tiene que haber una parte de búsqueda personal, y a lo mejor eso te lleva a otra cosa, pero esa parte de búsqueda personal tiene que ir de un conocimiento de una forma u otra. Tiene que ir de un conocimiento de lo que estás creyendo, de lo que estás siguiendo. Entonces, en mi opinión, la fe yo la veo como algo más enfocado a la perseverancia. Yo perduro, yo me esfuerzo por seguir algo que me he dado cuenta de que es esto, en base a una experiencia. Para una persona puede ser más racional, para otra persona puede ser más empírica, es que lo he sentido. Pero es como yo me afianzo en lo que yo he visto, en lo que yo he sentido.
¿Puedo decir una cosa? Ah, pero no. No, di tú luego por alusiones, como dicen en la... Es un poco volver para atrás en los temas que hemos tratado, pero es que es como una cosa que me frustra mucho de la fe, y también es discrepar un poco con lo que te has dicho al principio de que la fe va de voluntad. Es que yo creo que no. O sea, creo y sé más o menos que no, porque... Bueno, no sé si lo sé, pero he visto que no. Pero porque... O sea, a mí siempre me han dicho que la fe es un don, que es Dios el que te lo da. Y yo conozco a mucha gente, sí, es que bastante, iba a decir una persona, pero me ha venido muchísima gente de repente, que busca y no lo encuentra. Y lleva toda su vida buscando. Yo he tenido conversaciones con ellos de contarles mi experiencia, pues para, no sé, para un poco pues, intentar que se encuentren con Dios, pero no lo encuentran, no sé. Y les pasan cosas y como que les alejan más de encontrarse, y llevan pues toda su vida buscando algo que no están encontrando. Entonces es algo que a mí como que me para mucho a la hora de... que me genera muchas dudas, porque es como, vale, ¿y por qué a mi Dios sí que me ha dado el don de la fe y a ellos no? Es algo que nunca entiendo, no sé por dónde cogerlo, no sé. Responde lo que tenías y ahora volvemos a decir. A ver, de lo último que decías, Andrés, pues yo creo que lo hemos dicho, ¿no? O sea, precisamente empezábamos diciendo que uno cree en lo que ha visto. Si tú no hubieras tenido ese encuentro y esa bofetada en el curso de verano, seguirías a algo que no has visto. O sea, y entonces dirías, bueno, pues por la paz familiar, pues porque al final nosotros en mi casa, pues en una se hace esto y en las nuestras hacemos esto, pues ¿no? Pero tú, precisamente, o sea, tu experiencia es preciosa porque he visto, ya luego puedo seguir con gran deseo eso que vi ese verano. Y a lo mejor lo que vi ese verano no vuelve a aparecer con tanta fuerza en la vida, pero yo sé que está, ¿no? Y entonces es como el gran amor, que lo has visto y luego a lo mejor no has tenido la suerte de seguir con él, pero vas buscándolo porque tú ya sabes lo que es amar a lo bestia, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. O sea, creemos en lo que hemos visto. Y si no, merece la pena no creer, que es lo que tú estás diciendo. Si uno no ha visto, si uno ha buscado pero no ha visto, es normal no dar ese paso. Es honesto, es bueno, ¿no? Pero eso no le quita ni un ápice de humanidad ni de cercanía a Dios, ¿vale? Y esa confianza también la tenemos que tener nosotros. Que cada uno tiene su viaje y por tanto sabemos ya cuándo va a tener el curso de verano esa persona. Y luego con lo que decías, totalmente de acuerdo. Y además me gusta que me lo digas porque entonces es que no me he explicado nada bien. Lo que yo quería decir es que la fe es algo más existencial. Conocéis a los existencialistas, ¿no? Sartre y todos estos. Parece que esos van por un lado y la fe ha ido por otro camino totalmente distinto que no ha tomado en cuenta el corazón. Lo que yo estaba diciendo es, uno evangeliza, que era la pregunta, ¿no? O sea, lo que os sirve a algunos es el fervor apostólico al final que tenemos todos. Cuando uno ha visto, es que quiere compartirlo. Cuando uno ha visto lo bueno, es que no le cabe en el corazón y lo necesitas decir. Y entonces nosotros estamos en el cómo, pero cómo hacer llegar, pero cómo transformar, pero cómo. Y lo que yo quería decir es que el cómo es vive a la altura de tu corazón, no queriendo vivir a la altura del corazón del vecino. Y entonces porque eso de ahí al paso de yo entonces hago solidaridad, hago caridad, hago apostolado, cada uno le pone tal, porque así estoy a la altura de que vean. No estoy diciendo eso que sea una hipocresía, porque sé lo que hay en vuestro corazón, porque es lo que hay en el mío. No es una hipocresía, es, tengo tanto deseo de que mi hermano, y con mi hermano poned al amigo, poned al primo, al cuñado, vea lo que yo he visto, que a ver si viviendo así él se da cuenta. Y de pronto nos frustramos, porque nuestra experiencia es que no se dan cuenta, unos sí, otros no. Y unos se dan cuenta, como decía Pico, no por al final tal, si no hay bebé no pare nada. No, es porque sí, de pronto explota. Y otro que incluso te ha visto en el peor de los momentos dice, ya, y tú dices, pero si me has visto de verdad que no era mi mejor versión, que yo he repartido a veces comida con mucha más caridad. Lo que yo quería decir es que estamos acostumbrados a que el cristianismo al final sea un poquito para el otro. Y hacemos las cosas porque nos sirven a nosotros, porque en el diálogo, o sea, toda circunstancia y todo lo que haga sea un diálogo vivo con ese misterio, con ese Dios que tú has conocido, ¿no? Para buscar yo, sabiendo que los demás, viéndome a mí como mira el ideal, lo mismo se unen al camino o lo mismo no, ¿vale? Porque no ha llegado su curso de verano, o sea, por lo que sea. Entonces, a eso me refería. Totalmente de acuerdo en que uno no puede
mirar ese ideal y buscar ese ideal y quedarse pensando que es para él. Eso es el cristianismo puro y duro, ¿no? O sea, todo sucede en comunidad. Por eso mismo, y eso otra cosa que quería deciros, la iglesia es eso, o sea, la iglesia es esto. La iglesia no es la conferencia episcopal, o sea, eso también. Pero cuando uno va comprendiendo que es verdaderamente, o sea, el método, la iglesia es el método que ha utilizado Dios para llegar a nosotros, ya está. Eso es la iglesia, ¿vale? O sea, Jesús podía haberse inventado, la verdad, a mí se me ocurren mejores maneras de llegar a la humanidad que esta panda que somos. O sea, os lo digo en serio, yo digo, pero ¿cómo no hiciste una cosita un poquito más armada, con mejor marketing? O sea, no puedo entenderlo, que cojas a estos 12 desarrapados y les digas que van a ser no lo entiendo, pero tampoco entiendo los planes y tampoco entiendo tantas cosas. Ahora bien, metiéndome en ello, a mí se me da la vida. Entonces, el método que Dios utiliza, o sea, que Jesús utiliza y que no nos ha dicho, no nos ha preguntado nuestra opinión, ha dicho este va a ser y se acabó, es vosotros vais a ir hablando, dando testimonio, que es lo que dice Paulina. Ni siquiera vienen ya con todo un decálogo de somos cristianos. Jesús nos ha dicho, o sea, no, Jesús no es una escuela filosófica en el que dice, consiste en esto seguirme, sino que dice, contad lo que habéis visto, y los otros pobres les deja ahí, más solos que la una, y dicen, no, es que no está en la tumba, no está en la tumba. Pues venga, muerte para acá, para allá, y ellos siguen, bueno, pues es que lo que nos han dicho es que contemos lo que hemos visto, y lo que hemos visto es esto, que es el método de Jesús, ¿no? Ven y verás. O sea, y, maestro, ¿dónde vives? Pues vente. O sea, yo no te voy a contar en qué consiste mi filosofía. Te vienes y vives conmigo. Y eso, desde hace 2000 años, es la iglesia. Vente y entonces vosotros, cuando habléis con los amigos, pues vente a un Emaús, vente a un no sé qué, vente a un no sé cuánto. Y uno dice, qué insuficiente. Sí, insuficiente, totalmente. A mí me hubiera gustado que me hubiera dado unas claves mejores. Pero es las que me ha dado. Entonces, también en esa insuficiencia, uno puede comprobar que efectivamente el grande es el que multiplica los panes, como decía Pico, y no mi pan. Mi pan no sirve de nada, ¿no? O sirve de lo que quiera, ¿eh? Entonces, esta es la iglesia. La iglesia es cuando estamos dos o más reunidos en su nombre. O sea, totalmente de acuerdo, Andrés, solo quería decir. Gracias por el matiz. Yo quería contestar a Natalia que yo dije que claro, que la fe, creer, implica una voluntad propia. Y es verdad lo que tú dices, es un don de Dios, pero tú puedes decidir si lo abrazas o lo rechazas. Y en mi caso, o sea, respecto a lo que has dicho de que hay gente que quiere creer, pero no cree al final, yo en mi experiencia, cuando yo empecé a creer, y no sé, me parece muy impresionante, la verdad. O sea, la realidad circundante a mí como que se llenó de color. Sentido, tú veías las cosas, ya no las veías como objetos mecánicos, grises, veías como misterios andantes. O sea, yo por ejemplo puse un huerto en verano y planté tomates y pimientos. Ya nunca lo había puesto, la verdad. Y lo pones y vas viendo cómo crece y te das cuenta de que, o sea, tú puedes decirlo desde el cientificismo. Esto es un pepino, no sé qué especie de pepino. Pepinos estivalis. Morrón, un amigo mío me dijo que se llamaba morrón. Y entonces puedes decir, esto es una especie de pepinos, tienes que echarle este abono porque tiene sulfato de no sé qué y hace que no se pudran, esto vale para comer, tiene este sabor, pero tú no puedes decir, esto es así y esto nace, crece por esto. O sea, parece que es un regalo. Y es que parece una cursilada, pero es verdad que muchas cosas en la vida, bueno, todo en la vida es un regalo. O sea, pero la cosa es que tú quieras verlo como un regalo. O si lo ves como algo que está ahí, punto. O sea, si tú no ves como que es algo que te viene dado, que no lo entiendes, pero que aún así, aunque no lo entiendas y no lo pidas, te viene, es ahí cuando empiezas a valorar las cosas, cuando empiezas a valorar la vida en general. Yo, en mi experiencia, desde que abracé a Cristo, soy muchísimo más feliz, porque veo la vida, no la veo en blanco y negro, la veo en color. Porque ves, no sé, es que yo me he dado cuenta que cada vez lo ves en pequeños detalles. Lo ves en, pues, yo qué sé, en la sonrisa de un niño, o sea, ves cosas que no puedes explicar racionalmente, decir esto pasa por pum, 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 como lo haría un científico, lo objetivaría, pero dices, esto es, no sé, me llena, pero no lo entiendes. Y sí, es lo que quería decir.
Yo no iba a hablar, pero luego me ha tentado Rocío en la respuesta a las alusiones de Poe, ¿no? Además, porque hay como dos ejemplos que ahora me vienen y que explican también lo que tú has dicho. Es el propio nombre de cristiano, ¿no? que usamos, porque fue inventado. Fueron otros los que les llamaron cristianos en Antioquía, ¿no? Fue una cosa que vieron, ¿no? Es curioso, ¿no? O sea, que no fueron como, mira, aquí estamos, Pablo, Bernabéu y Pedro. Y luego, en la película Pablo, apóstol de Cristo, que hay que verla, cuando la comunidad cristiana está encerrada y está siendo cada vez más fuertemente atosigada por los enemigos, y en una de esas escapadas de Lucas, le va a la cárcel a Pablo, es todo Pablo que ha visto a Cristo. Y le pregunta, oye Pablo, maestro, estamos que no podemos más. La comunidad quiere esperanza, ¿qué hacemos? Que nos están dando por todos lados, ¿qué hacemos? Y es un Pablo que había visto a Cristo. Y la respuesta de Pablo a mí me llama la atención, que es un poco lo que también, totalmente lo que le has respondido a Poe, ¿no? Le dice, cada uno tiene que verlo con Cristo. Ostras, yo me quedo ahí como, ese sentido, ese sentido, que cada uno lo vea con Cristo. O sea, es como, ¿qué hago? Incluso para el bien de la comunidad, es que el centro tiene que ser yo, ¿no? Además que me ha gustado cómo lo explica, es yo con él. Y ya de ahí que surja lo que sea, pero es yo con él. Entonces yo quería saber esa imagen de esa respuesta de Pablo, que me llamó mucho la atención de la película. Perdona, ¿cómo te llamas? Pico. Ok, que yo quería también hacer referencia a lo que dice el Pico de los panes y los peces otra vez. Que es cierto que a veces hay que creer en ese milagro, de decir, no porque Jesús pues quisiera compartir más panes y más peces, eso ya se refería con eso al milagro de los panes y los peces, ¿no? Que trajo un montón y tal y cual. Y también hace alusión a lo que ha dicho, perdón, Andrés, ¿vale? De que tú pones un poquito y Dios pone el resto. Y es verdad, es como, quizá, alusión a ambas intervenciones, quizá lo que hizo Dios en el milagro de los panes y los peces fue traer él muchos panes y peces suyos. Y entonces otro vio y dijo, joder, ¿cómo ha traído esto? O sea, qué bueno es, ¿no? Y trajo un poquito. Y el otro vio que el otro pobre trajo un poco y trajo otro poco, ¿sabes? Y empezaron ya la gente pum 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 a traer. Y ese es el milagro, a lo mejor, a lo que se refiere. Que tú pones ese poquito, esa poca generosidad, y el mundo lo ve y dice, Dios. Y a veces no pasa nada. A veces la gente, das y dices, pero, ¿sabes? Pero a veces pasa algo mágico que no sabes por qué, y dices, ¿cómo es posible esto? Y surge una sinergia increíble en la comunidad, que eso es lo que lleva a Dios y al fundamento de la iglesia. Me mola, estabas diciéndolo y yo me estaba imaginando los primeros cristianos, ¿no? Yo también. De cómo todos pues vivieron en comunidad y todos para todos, un poco como los tres mosqueteros, ¿no? Pero tal cual, me ha encantado. Qué buena. Yo quería poner un ejemplo mío. Yo tuve yo lo pasé muy mal en primero bachiller, yo me miro ahora y me veo como una persona de mierda, de verdad. Yo no entiendo ni cómo, no sé, era muy mala persona, era una mierda de persona. Y me acuerdo que para este año, para su cumpleaños, le escribí una carta a mi padre. Pues por decir su cumpleaños, oye, mira, padre, te quiero mucho, tal, ¿sabes? Y me acuerdo que yo, pues la relación con mi padre, pues sí, yo lo quiero mucho y siempre me llevo muy bien con él. Pero no era como un poco hostil en ciertas ocasiones, porque, no sé, mi padre trabaja mucho y entonces a veces venía pues del trabajo cansado, tal, ¿no? ¿Sabes? Y me acuerdo que fue escribirle esa carta y magia. Fue magia. Cambió todo. Y es algo increíble, Es muy bonito. Y yo creo que eso es Dios y eso es el milagro de, ¿sabes? Tú pones ese poquito que no fue nada, fue nada.
Y de repente cambió el mundo, es que cambió el mundo, cambió la relación en mi casa, fuera, con mis amigos, todo. O sea, es muy bonito. Qué guay. Yo, justo ahora lo que decías, ayer un amigo nuestro, sacerdote, nos decía, pues que me he dado cuenta, y él ya es un sacerdote tallubito, me he dado cuenta que hay que decir las cosas, porque diciendo las cosas suceden. Y entonces ahora te escuchaba y digo, jódate esto. Pero, y esto me lleva a otra vez budismo, religión, que yo no voy a, o sea, que no voy a hacer un estudio de esto, pero es que el cristianismo es encarnado. O sea, el cristianismo es de panes y es de carne. Y es de que las cosas suceden, o sea, es de acontecimientos. No suceden aquí, han sucedido. Y por eso podemos ver y seguirlos. Las prácticas budistas, en principio, lo que pretenden es otra cosa, es como la vida duele tanto, porque es que la vida duele, ¿no? O sea, si nos la tomamos en serio, la vida duele, es muy bonita, y los pimientos morrones y tales también, pero la vida duele, ¿verdad? O sea, que es una cosa y otra. Lo que pretendemos es que yo con un proceso pueda quitarme el deseo para que no haya dolor. O sea, prefiero no desear a que no me duela tanto la vida, ¿no? Y entonces todo al final se queda aquí y no lo decimos. O sea, estas prácticas que decía están más aquí, más dentro, menos decirlas, o menos nos las decimos nosotros, pero como no hay comunidad, o sea, como veis es que todo lo que habéis dicho es muy verdadero, como no hay comunidad, no la digo fuera, sino que me la digo a mí, intento ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el milagro de la carta a tu padre? Que tú podrías haber dicho, mira, me da una carta, yo esto, si soy maduro, y entonces uno se reinventa, o sea, uno se engaña a sí mismo. Si soy maduro, hago esto, me hago un trabajo interior, me lo digo a mí, me digo que mi padre en el fondo pues tenía que trabajar, pero ¿no? Me hago yo toda la autorreflexión y de alguna manera busco la serenidad en eso. Y no sale, porque nosotros con nosotros mismos es una locura. O sea, es que es un infierno nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, el hecho de que tu sencillez de corazón haya dicho, yo lo voy a poner en un papel, ¡wow! Y de pronto ahí aparece el perdón, si es que hacía falta, que tú lo has explicado, tampoco hacía falta, pero ahí aparece el perdón, aparece la gracia, aparece el amor, ¿no? Aparece la belleza de una relación preciosa que te ha constituido, aparece todo simplemente por el hecho de haberlo dicho. Pero porque el cristianismo es decir, es palabra, es pan, o sea, es comer pan. Sí. No fue una metáfora, les dio de comer porque tenían hambre. Y cuando tenemos hambre comemos pan. No nos sirve que nos diga, bueno, mujer, pero tú con el espíritu ya, con lo espiritual que tú eres, ¿no? Esto cuando te dicen, tú que eres tan espiritual, tú no necesitarás, dices, no, a mí me gusta el pan y el chorizo, o sea, a mí me gusta comer, ¿no? Pues de eso va el cristianismo, de lo concreto, de lo encarnado. Por eso vino a encarnarse y no mandó mensajes, ¿no? Vino, se encarnó y nos enseñó cómo vivir. En otra visita de Rocío anterior, dijo una frase que, si no me equivoco, es de los hermanos Marx, que me siguen cantando para momentos de catequesis y de pastoral. Decía, nunca pertenecería a un grupo que aceptara gente como yo, ¿no? Entonces, creo que con lo que dice que justamente el cristianismo, ¿no?, va de lo encarnado, el misterio de la fe, que se dice querigma, ¿no?, nace de dar por hecho que necesitamos que otros nos salven, porque nosotros solos no podemos, y porque aunque estamos bien hechos, le hemos liado, ¿no? Entonces, partir de que esto no va de pertenecer a un grupo maravilloso, impecable, de gente que tiene la razón y que está esperando que los de fuera algún día se peinen bien, se conviertan y se vengan con nosotros, da mucha libertad para vivirlo, que entendía que eso se refería a Rocío de Benito, y me gustó la aclaración, pero sí, ¿no? Sí, cuando tú vives cualquier cosa que te haga bien, porque el bien es eso expansivo y lo habéis estudiado todos en humanidades, cualquier bien que tienes lo quieres compartir, ¿no? Sobre todo cuando estás en una actitud de buen rollo, ¿no? A lo mejor dices, no, un bien es que me he encontrado un sitio en la sala de estudio y compartir nada, ¿no? Para mí. Pero no solo así cuando el corazón está relajado, decirlo superficialmente. Ves una buena serie, la recomiendas. Te llega un buen meme, lo compartes, ¿no? Entonces, desde ese presupuesto, todos somos mendigos, que le dicen otros mendigos, ¿dónde hay pan? ¿No? Oye, yo he encontrado esto, yo no hago el pan. El punto es que hay pan por allá, ¿no? Y con eso, no es una respuesta, Natalia, porque de hecho no hay respuesta a lo que tú dices, y para mí es de los grandes misterios que me escandalizan, pero me escandalizan. Y muchas veces, y muchísimas veces en el colegio mayor, he bajado del oratorio y decir, ¿de qué vas? ¿No? Santa Teresa de Jesús, que es de mis santas favoritas, le decía a Cristo, pero le decía, o sea, a ella sí se le aparecía a Jesús, o sea, no es rezaba, no, le decía.
sea, si así tratas a tus amigos, con razón tienes tan pocos, ¿no? Y ese me parece el único, bueno, uno de los caminos más honestos de la fe, ¿no? Es escandaloso, ¿no? Entonces, que haya alguien que busque a Dios y no se lo encuentre, para mí es un dolor continuo. Y al mismo tiempo es un momento de fe continuo, porque sois muy jóvenes, ¿no? Entonces, hay tiempo, ¿no? Y últimamente, para creer en Dios, ¿cuándo es demasiado tarde? Pues no sé. Lo que sí es que sé que esta persona, o creo, o por mi experiencia, siento que sería más feliz si supiera que hay un amor incondicional y tal. Dices, no quiero que te portes como yo, quiero que te sientas querida como me siento yo. Entonces, el adelanto es que tú sí tienes esa fe. Entonces, Dios no es injusto porque te la ha dado a ti, y te ha dado a ti a esa otra persona, ¿no? Dices, tú no tienes fe, pero me tienes a mí, y tienes a Dios. Ojalá lo experimentes, pero ahí es cuando empieza a decir, pues yo soy tu cachito de fe cerca, ¿no? No porque tengo la razón, sino que te expresaré toda la incondicionalidad que creo que Dios te quiere demostrar, ¿no? A mí, por lo pronto, por eso voy avanzando. Entonces, para respetar los tiempos, me encantaría, al final, os voy a recomendar, bueno, de una vez, aunque al final lo tenemos... Perdón, Paulina, es que aquí en los comentarios han dejado una cosa muy guay, que si queréis para concluir, Por favor. que es Javi Montero ha dicho, perdón, es que está un poco arriba, que ha dicho que, o sea, como que lo más importante de todo esto es que creas en lo que creas, eso da sentido a tu vida. Ha dicho eso y me ha parecido brutal. Muchas gracias. Entonces eso. Perfectísimo. Yo quería hacer un apunte a lo que habéis comentado, de que la fe católica se traduce en acción. Y es que me gusta, ahora mismo estoy estudiando la sociedad del siglo XVI en España. Creo que es una de las sociedades que más ejemplifica lo que ha comentado Rocío y Paulina. El hecho de preferir una muerte honrada a una vida longeva. O sea, el hecho de admitir que la realidad implica error, implica caída, implica fracaso, pero que aún así vas a seguir caminando. Yo creo que eso es el mensaje que quiere transmitir Cristo. El hecho de que yo, aunque yo sepa que esto no va a salir, yo voy a hacerlo porque creo que es lo correcto. Y yo creo que es lo que se me pide. Y yo creo que es lo... o sea, yo creo que al final la gente... Ya yo creo que todo el mundo, independientemente de que crea en Cristo o no crea, si él argumenta fehacientemente y por convicción sus acciones y luego comulga con sus hechos, o sea, yo creo que eso se asemeja muchísimo más al mensaje de Cristo que gente que pase del tema. ¿Y si no lo puedo argumentar? Bueno, yo creo que en argumentos de fe se pueden buscar argumentos para que sí, para que no. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, es un teólogo que admitió que había las mismas posibilidades de decir que el universo había sido creado que si era eterno. Al final tú puedes buscar argumentos para todo, por eso es tan importante ese paso personal de decir yo creo en esto. O sea, al final en temas racionales no se puede demostrar la existencia de Dios de manera racional. Entonces... Es un temazo, ¿eh? Nuevo tema, teorizar, encuentro futuro. No sé si queréis tener una aportación final y ya concluimos con... Yo creo que queda bastante claro que vamos a tener que hacer otra charla sobre religiones, ¿no? Sí. Sobre todo con este final de julio. ¿Algo que queráis compartir para así momento final? Pues yo os quería dar las gracias porque precisamente el resumen que os voy a decir ahora es lo que yo quería decir en toda la charla, que gracias a que me habéis invitado yo vuelvo a poder hablar del amor de mi vida, que es Jesús, y tengo otro muy grande que es Pablo, mi marido, pero el amor que sostiene todo en mi vida es Jesús, ¿no? Y si no lo doy, y ahí uno con lo que tú decías, Andrés, si no lo doy se pierde. O sea, yo decía que me gusta el pan con chorizo, mucho, pero realmente lo que yo sí que necesito es que mi vida tenga significado, ¿no? Pero ese significado no me lo digo, me lo dije una vez cuando me convertí o cuando encontré a Jesús o cuando tal, y ya me sirve para siempre. Ese es como no me sirve haberme metido una paella hace una semana, que luego vuelves a tener hambre por la noche. Además, cuando uno, no sé si os ha pasado, cuando uno come mucho y dice, ya no ceno, y te lo dices así como tal, y por la noche tienes un hambre otra vez. O sea, es que en realidad el hambre es esto, y el hambre del corazón es igual. Entonces yo de lo que tengo hambre es que mi vida valga la pena. O
sea, que esto haya merecido la pena, que yo haya venido aquí haya merecido la pena, no porque haya hecho muchas cosas bien, sino que haya merecido la pena, ¿no? Que el Señor me haya hecho y que yo haya vivido, que haya merecido la pena, Señor. Entonces, a mí como me merece la pena, dándome cuenta cada día de ese signo que empezaba, ¿no? Diciendo que la realidad es un signo del misterio, que todo tiene sentido. Y yo como me doy cuenta de eso, pues cada día tiene que suceder algo que Dios acontezca. Y por eso acepté tu invitación, Paulina, no para dar yo nada, sino para decir, pues entonces el sábado va a ser así. O sea, el Señor va a acontecer el sábado yendo al cole mayor. Entonces, os daba las gracias por eso, porque me habéis obligado a volver a pensar cuál es el significado y a volver a vivir cuál es el significado. Así que muchísimas gracias. En esto consiste la Iglesia, no es otra cosa, consiste en esto. Rápidamente. Yo suelo resaltar la importancia, independientemente de dónde esté cada uno, lo que piense cada uno, lo que siente cada uno, la importancia de buscar, súper importante, aunque uno no encuentre pues, un sitio al que digas, no, esto le veo el sentido, esto tal, la importancia de seguir buscando, de hacerse preguntas, incluso teniendo fe, incluso sin tener fe, es algo, yo creo que es algo constante, algo que hay que seguir haciendo para profundizar en lo que uno cree y encontrar algo también que le dé un sentido y que eso esté dirigido a algo. Que eso nos lleve a ser mejores personas, a tratar mejor a los demás. O sea, que dice que cuando uno encuentra algo que realmente da un sentido a su vida, eso mejora su relación con los demás, mejora su amor a sí mismo, a la gente que tiene alrededor. Entonces eso, la importancia de seguir buscando y dirigirnos hacia algo. Yo quería resaltar el hecho de la importancia de la mirada a la hora de abrazar la fe o no abrazarla. Yo creo que en lo simple se puede ver lo complejo de muchas maneras, pero solo tiene que haber una iniciativa propia. Y en ese sentido yo creo que el mensaje de Cristo se ha ido un poco tergiversando o malentendiendo a lo largo de los siglos. Se ha entendido a Dios como un ente supremo, o sea, que es supremo, pero como un ente que está por encima de nosotros. Pero Cristo mismo se hizo hombre para desmentir eso. O sea, Cristo ha sufrió en el Monte de los Olivos y le intentarán consolar, pero él mismo dijo, yo voy a beber de este cáliz porque sé que esto es una putada, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque la vida es así, la vida es, las cosas son una putada, pero hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque alguien tiene que hacerlas. Porque la vida tiene que ser así. Y es eso, y cuando tú admites eso, y tú admites que tú sufres, pero también otros sufren, y el hecho de que otros sufran te da la causa por la que tú sufres, y el hecho de que todos estemos aunados por el sufrimiento nos hace resaltar el valor de nuestra existencia, el sentido. Eso yo creo que es lo más bonito que hay. Entonces, yo creo que el mensaje de Cristo se parece, con matices, mucho al de Nietzsche. O sea, el sentido de vivir el momento, carpe diem, claro, con matices. Pero entonces, porque mucha gente dice, Buah, es que yo es que me gusta mucho lo que dice Nietzsche pero es que Nietzsche era un ateo. Pero al final Nietzsche admiraba mucho a Jesucristo. Y yo le admiraba por el hecho de que él no se preocupaba por el mañana, se preocupaba por el hoy. ¿Por qué tengo que hacer hoy? Cada día su afán, dice la Biblia, creo. Entonces, tú te tienes que preocupar por lo que hay ahora mismo, aquí ahora mismo. No te tienes que preocupar por lo que hay mañana, porque si estás preocupándote por lo de mañana, no estás viviendo lo de hoy. Entonces, estás siendo esclavo de lo de mañana, que al final es una idea, es una concepción idealizada tuya. Sí, eso. ¿Laura? Bueno, yo me quedo con todo. O sea, con todo me lo llevo para pensarlo yo luego ya. Pero si yo si tuviera que elegir algo, yo creo que es el vive a la altura de tu corazón, no la del otro. No sé, creo que a todos nos pasa esto de no siento lo que debería estar sintiendo, no creo de la forma en la que debería estar haciéndolo, y si me tengo que quedar con algo es con el hecho de que no, tienes que creer para ti y no para el otro. Sí. Chicos, para terminar, aunque evidentemente esto es la primera conversación de muchas, esperemos, está el tema de las certezas, de la duda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la fe ciega, que sí pero no? Ya no nos dio tiempo, es decir, porque hay experiencias y las experiencias dejan certezas. O sea, a mí me consta esto, ya está, ¿por qué me consta? ¿Por qué? Porque me ha pasado. ¿Te consta todo? No, pero estas partes sí, que da para mucho más. Que siempre es una semilla. Y algo que también es muy propio del cole mayor es la comunidad, ¿no?
Entonces, estas conversaciones, sé, porque con varios de vosotros tengo el regalo de platicar, ¿no? De conversar, pero sé que se dan en las escaleras, ya no se dan en las habitaciones porque COVID, pero se daban en las habitaciones. Se dan en muchos contextos, ¿no? Y en el campo de fútbol, viendo las estrellas, etcétera, y se dan muchos en el hall, ¿no? Bueno, estrellas, no sé. Bueno, no, sí. Ah, sí. Pero claro, telescópicas. por la noche, sí. Y en este mismo hall que se tienen esas conversaciones, hemos tenido adoraciones. De hecho, anuncio, tenemos una el lunes, después de la no cena, o sea, como a las 9 de la noche. Ya Natalia nos dirá. Pero lo que es importantísimo es el otro, ¿no? La comunidad se enriquece mucho más que las preguntas que me habéis hecho aquí en el hall. Sobre todo cuando llevo prisa, han sido de las mejores. Yo recuerdo, y os lo he contado, que llegué con mucha prisa de una actividad del Reino ya por la noche, muy tarde, 1 de la mañana, vi a 3 o 4 y dije, me voy a ir así, porque donde me quede, ellos hablan, yo también, esto va a ser eterno. Ven. Y dicho esto, 2 chicos creyentes, uno practicante y el otro no, y una chica no creyente. Y estaba la chica entusiasmadísima. Y me dice, es que imagínate que Dios exista. Entonces, yo por principio apuesto a que sí, pues si no mi vida entera es un absurdo, ¿no? La de todos, pero la mía, ¿no? Porque me decía, pero ella me lo decía muy honesta, ¿eh? Y fue aquí en el cole, en esa esquina. Me decía, es que ellos están agobiados por si misa sí, misa no, iglesia sí, iglesia no. Cuando la pregunta es si Dios existe. Y si Dios sí existe, que me pida lo que quiera, ¿no? Yo os lo prometo que, como ahora que hablaba Luis, pero nudo en la garganta se me saltaban las lágrimas y decir, si esta niña no tiene fe, no sé qué tiene, pero sí, si Dios existe, que pida lo que quiera. Ole tú, ¿no? Y eso fue en primero de carrera. Y en cuarto de carrera, por otro contexto, esta misma persona me dice antes de irse del cole, ¿no? Pero llega asustada es poco, había otras personas en ese momento, me dice, Dios sí existe, ¿ahora qué hago? Eso es real. Entonces, abrir esta experiencia, mantener estas conversaciones, proponerlas, tenéis todos el chat de Natalia Peralta, Luis Lorita, el mío, el de vuestros formadores, lanzadnos los temas, ¿no? Convocamos otros encuentros de este tipo y gracias porque os habéis puesto en juego los que habéis hablado por hablar y los que habéis venido por venir, porque nosotros que vivimos juntos dicen, anda tú mira estas combinaciones, no me lo debía venir, ¿no? Y eso es lo rico, ¿no? Y la conversación con los otros. También aquí he escuchado una conversación hace 2 años, ¿no? Una chica preguntándole a otra, oye, estamos en antropología viendo no sé qué del alma y tal. Tú que eres católica tienes alma, pero yo que tengo, ¿no? Y me encantó, porque esa conversación nunca la había tenido y no se animaba a preguntarlo en clase porque le daba vergüenza con el profesor, le daba corte y tal. Se lo preguntáis entre vosotros. Entonces, preguntaros cosas importantes, sed sinceros, poneros en juego, que es muy apasionante, y muchas gracias. Queda otro, pendiente, ver la película que dice Rocío, la tenemos en el cole. Se llama Tierra de Penumbra, Shadowlands. No he llorado con una película tanto en mi vida. La tuve que parar porque... Pero merece la pena. Lacrimógena, muy antigua, peliculón. 2, libro. Os recomiendo mucho Dios y los náufragos. La universidad lo tiene. Veré con nuestro querido señor director, que en un rato se conectará. Hola, señor director. Que nos compramos un ejemplar para el colegio mayor. Librazo, ya es aquellos que buscando a Dios lo han encontrado, aquellos que se quedaron en el camino y aquellos que no lo encontraron, ¿no? Dios y los náufragos. Y tercero, un documental que también tenemos en el Cole Mayor, si lo tenemos, que se llama Converso. El director ha venido a la universidad invitado por Newman y por Rocío. Merece la pena, porque es este mismo punto, una conversación similar a esta, desde el punto de vista de quien no se convierte. Se llama Converso porque conversa, y porque su familia se convierte y él no. Y es un documental de esto, ¿no? Entonces, cuando os llegue la promoción, ya decís, ah, sí, claro, de esto bien, ¿no? Y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Para los creyentes, pues pongamos todo esto en manos de Dios y que dé el fruto en nosotros, y de ahí lo que sea. Y en todos, gracias chicos, porque así se construye la comunidad y el colegio mayor. Rocío, gracias por tu tiempo. Que tenemos un detalle mínimo, pero con mucho cariño. No para cada uno. No para más, pero qué suerte. Encima. Uno para cada ponente. Bueno, te Esa los doy, es la Pau, y tú. multiplicación de los panes del Entonces, entrega. El de abajo es distinto para que para un colegial. Yo creo que más colegial que el Rocío. Qué bien. Muchas gracias. Para nosotros. Ay. Gracias. Ay.
Chus, que si alguno se ha quedado con alguna duda, yo no lo he pensado, pero... puede enviarla a algún lado. Dale. Vale. Que quizá estaría chulo que si alguno se ha quedado con una duda o a lo largo de estos días de surge, ostras, pues no he preguntado esto, o se desarrolla algún pensamiento y dices no sé por dónde tirar, estaría muy bien que de alguna forma, a lo mejor a través de Natalia, pues eso se pudiese acumular para tratarlo en la siguiente conversación. ¿Os parece? Sí. Listo. Bueno, yo deciros que estoy o sea, yo trabajo aquí, no en vuestro cole, trabajo en la uni y bueno, ahora ya que tengo estas caras y un poco vuestros corazones que estoy aquí, ¿vale? Para lo que necesitéis. Trabajo en el módulo 1, arriba, en el edificio central. Tenemos unos cafés buenísimos, con lo cual tengo cafetera. Eso es que uno dice, me muero de sueño y voy a morir. Pasaos por ahí, les invito a un café. De verdad, ¿eh? Está grabado, además. Queda evidencia. Queda constancia de eso. Bueno, chicos, muchas gracias. No.